Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. ¿Me escuchan, gente? Sí, sí se escucha. Bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar en una nochecita más, gente. Y sobre todo en una de las transmisiones en las cuales quería hacer días pasados, gente. Lastimosamente no tuve la oportunidad de hacer transmisiones al inicio del Barren, en este caso de H2K, y donde está el Lobito. Ya saben que el líder de CTLS ahora está en KTA. Y sobre todo, gente, como les digo, quería hacer transmisiones. Lastimosamente mi país está pasando por un conflicto armado un poco complicado. El tema se complicó mucho en mi país. Y muchas de las situaciones, pues, había falla de internet. Entonces, como hay falla de internet o a veces no había internet por este conflicto armado que hay en mi país, por el tema de que Ecuador, obviamente yo vivo en Ecuador, gentita bella, se está armando un colimbo tremendo contra los grupos delictivos de mi país. No voy a decir los nombres, porque aquí en YouTube sí me pueden bajar el directo por decir nombres como ese tipo de nombres que son parte de los grupos delictivos que hay en Latinoamérica, gente. Así que por ahora mi país está en guerra, entonces esperemos que esto mejore más adelante. Por eso es que no pude hacer transmisiones, gentita bella. Ahora que ya todo se está normalizando, ya el ejército ecuatoriano está al fin logrando estabilizarse un poco, tomando el tema de la paz en nuestro país, y esperemos que todo vaya de lo mejor, gente. Por eso es que no podía hacer transmisiones, pero por cualquier cosa, gente, si es que no puedo hacer transmisiones será por el tema de mi propio país, ¿ok? Pero mientras podamos hacer transmisión, voy a traerles transmisión. En este caso, gente, bueno, vamos a dejar el tema de lado. Esta vez vine con toda la energía. Básicamente también, pues, darles ánimos también a mis compatriotas. Algunos jugadores son de mi propio país también. Y sobre todo, pues, le vamos a dar a tope, ¿ok? Un saludito para David, Keylor, Ulises, Vean, Legoshi. También agradecerle al buen Legoshi. Gracias por prestarnos la cuentita para hacer la transmisión en la cual está el Lobito. Y sobre todo, pues, hacer esta importante transmisión, porque no hemos visto el progreso de Lobito, gente. Básicamente no hemos visto hace tiempo el progreso de Lobito y sus estadísticas, así que hoy vamos a ver si es que posiblemente podamos ver sus estadísticas, ok, en batalla, más que todo. Un saludito para César Medina, Michael, Blue, Frank, César, Andy, Manolo, Juan David, Alejandro, Jorge Miranda, el buen Ani Shooter, gracias por estar aquí, gentita bella. Alex Antonio, Dinamike, muchas gracias por estar acá, gente. Michael, Vean, Paul Rodríguez, Devani,
¿Quién más me falta? Creo que ya están todos. Aldo Lucas, ¿cómo estás, crack? Un saludito para ustedes, gentita bella. Lechuga, José Amílcar. Eric León, ¿cómo estás, gentita? ¿Cómo están, gentita bella? Perfecto. Listo, gente, creo que ya saludé a todos. Perfecto, ahora sí. Vamos a ir de una vez al enfrentamiento porque ahorita KTA está luchando con otra alianza. Vamos a presentar qué oponentes están en este caso enfrentándose al Lobito. El Lobito no es el único fuerte de ese Baron, gente. Yo pensé que al ser KTA, gente que tiene jugadores muy fuertes, iba a ser para ellos fácil el dominio de la zona, pero estoy viendo de que no, gente. Entonces vamos a darle a tope, gentita. Antes de empezar también agradecer a App Gallery por patrocinar los videos. Muchas gracias, App Gallery. No olvides que puedes aprovechar por este mes de enero el 15% de cashback en todas las compras que puedas hacer en esta aplicación. Por ahora, gentita bella, estamos viendo de que App Gallery esté funcionando en diferentes aplicaciones, ya que hay un problema por el login. Ahora el App Gallery está solucionando este problema del login, pero si tú juegas otros juegos que estén en la App Gallery, puedes aprovechar este 15% de cashback, que no está nada más. Todos los links están en la descripción del directo y sobre todo, gente, no olviden, si tienen dudas o inquietudes pueden unirse al grupo directo que está en la descripción igualmente, pero el grupo de Discord oficial de App Gallery de Latinoamérica, ok, para que lo tomen en cuenta. Listo, gentita. Vamos a dar a top. Déjame ver, abro el jueguito. Listo. Acá está el jueguito abierto. Ok. El buen Devani, gracias por renovar la membresía. Los tiempos que le voy al buen Devani, crack. Muchas gracias por estar aquí. Que God, bienvenidos. Vamos por acá. Perfecto. Vamos a la guerra. Déjame ver cómo se ve la cámara acá. Sí se está viendo bien. Ok, perfecto. Listo, gentita. Hoy vengo con ánimos porque no hemos hecho transmisiones ya hace mucho tiempo. Así que le vamos a dar a tope. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, gentita bella. Buenas noches a todos. Y a ti, hermano. Gracias, Atman. Gracias por estar aquí, gentita. Dice, ¿cuántas estrellas tienes en tu hormiguero? Yo tengo 3 estrellas moradas. Bueno, este hormiguero que me prestaron obviamente es una cuenta muy fuerte, gente. Les podría decir, es del buen Legoshi, que gracias a él podemos hacer la transmisión en esta vez. Ahorita está enfrentándose KTA, gente, que es una alianza que hemos visto en anteriores enfrentamientos cuando estábamos transmitiendo el bar en la cuenta que tengo en la alianza de robots. Otras veces con Tig, y básicamente KTA es un rival muy fuerte. Ahora se ha fortalecido un poco más ya que tiene integrantes muy fuertes. Y también saludar mucho a la alianza de H2K, que me acuerdo que en un Barren nos enfrentamos a ellos también, hace mucho tiempo me acuerdo. Y en este caso les tocó un emparejamiento muy fuerte, gente. Les tocó un emparejamiento muy fuerte. Tema de kills. Vamos a ver los kills, gente. Muertes de hormiguero. Déjame ver cómo se ve. Sí, se está viendo bien. Muertes de hormiguero, gente. Estamos viendo de que hay un jugador, miren. El lobo, que ya muchos saben que era el líder de CTLS en ese entonces, cuando había sido CTLS la alianza más fuerte en ese entonces, cuando fue por primera vez el tema de los enfrentamientos. ¿Se acuerdan que KTA era muy fuerte y se enfrentó a 3 alianzas versus 1? Realmente fue épica esa batalla. En este caso estamos viendo al mismo líder de CTLS, ahora está en KTA, ¿ok? Básicamente lo podemos ver en este enfrentamiento. Y no es el único que está haciendo buenas kills. Vemos que hay otros jugadores de otras alianzas que están muy fuertes, gente. Así que a tope, gente. Muchas gracias por estar aquí. Dice, sí, pero diste un... ok, por ahí está. Dice, Tony, de estadísticas me aumenta cuando saqué las T10. Bueno, las T10 no aumentan tantas estadísticas, pero de por sí, crack, de estadísticas base de propia o cada una de las hormigas, y ya sean T10, obviamente van a superar mucho las T9. Es un gran aumento, te podría decir, sin duda es así. Ahora el 448, que está la alianza de Gans, está Gas, ¿qué alianza más? Gas, KTV, que es Loya, aquí vemos KTV y Han, gente. Muchos también conocen a la alianza de Han. Hay jugadores fuertes también en Han. Y obviamente por esto es que está en este emparejamiento. A la final no es que hay jugadores muy débiles, para que lo tomen en cuenta. Tony, nos toca en la misma isla. Devani. Nos toca en la misma isla. O sea, estás en COS, Devani. Ok, sí, la otra vez me saludaste. Ya veo, crack. Entonces vamos a darnos un buen enfrentamiento, Devani.
Pero bueno, ahí le vamos a dar a tope. Verán, después de esa transmisión, tal vez el día de mañana traiga la presentación de la isla perdida. Básicamente ahorita recuerden que todos los jugadores fuertes, tanto los que están esperando el nuevo evento que es la Selva Frondosa, todos se inscribieron, las alianzas fuertes todas se inscribieron a la isla perdida. ¿Por qué razón tuvieron la decisión de inscribirse en la isla perdida? Ya que esto hace que tú puedas abandonar en cierto tiempo cuando esté por empezar la Selva Frondosa. No se recomienda mucho ir al Barrenland a menos de que estés muy coordinado con el Barren, porque ten en cuenta que si tú quieres abandonar el Barrenland, en el caso de que tú quieras abandonar y ir por primera vez al nuevo evento, tiene que todo el campamento decidir abandonar. O sea, todo el campamento abandona y sobre todo pues pueden ir a este evento. Entonces se recomienda mucho ir a la isla perdida. En este caso yo ya estoy en la isla perdida. Y como yo tengo el mismo timing, o sea, el mismo tiempo de inscripción y de ingreso podríamos decir, a los eventos, en este caso de la isla perdida, entré al mismo tiempo que la alianza de Colt. Colt también ya se emparejó. Y se emparejó con jugadores muy fuertes, gente. Se emparejó con jugadores muy fuertes, entonces se viene muy potente también esa isla. No vamos a ver en su máximo esplendor esa isla porque ellos van a abandonar cuando sea el tiempo necesario antes de que empiece el nuevo evento, que es lo que nosotros en mi alianza también vamos a hacer. Y sobre todo pues se viene contenido muy interesante sobre el nuevo evento, ¿ok? Ahora el nuevo evento no tiene nada de dificultoso al parecer, solo va a cambiar el mecanismo de victoria y va a ser el mismo mapa con las mismas maravillas, solo que cambia la temática, una selva frondosa y entre otras cosas, ¿ok? Ahora, pasando de tema, podemos ver de que Gans, estamos viendo acá, Gans es un jugador fuerte, miren, tiene 23 G de kills. Un jugador que ya tiene 3 hormigas 8 estrellas, todavía no tiene 3 T10, pero ya tiene 2 T10, que eso ya es un realce muy bueno al momento de enfrentarse. Me parece que este jugador puede ser mixto, obviamente por la descripción que dice. Acá vemos a los aliados, que en este caso son aliados con KTA, porque tengan en cuenta que KTA está en el campamento rojo. Ok, está en el campamento esqueleto. Y en este caso Gans y estos jugadores están en el campamento azul. Creo que es el campamento roja, creo que se llama el campamento azul. No recuerdo muy bien. Y Han también está. Que ya hemos visto que Han del 290 también es una alianza muy fuerte. Pero aquí sin duda los que están dominando en el top son jugadores muy fuertes, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Este es el score, podríamos decir, o el top de kills que llevan hasta el momento, para que vean. Ahora sí. Por acá dice Tony, ¿ya viste las novedades de Instagram del nuevo Barrenland de Selva Frondosa? Será mucho mejor que la Tierra Árida. Dynamite no me gustó mucho el nuevo evento, gente. Es lo mismo de lo que hemos visto, te podría decir. No me convenció mucho. La Isla Frondosa, me hubiera gustado que hubieran cambiado el mapa o otro tipo de evento muy diferente a lo que ya hemos visto. Pero a la final casi es lo mismo, te podría decir Dynamite. Solo que cambia el mecanismo de victoria nada más. Tony, algunos de KTA se fueron a Han y ahora están enfrentando, a ver, dice enfrentando entre ellos. No sé si sabías ese dato. No, Paul, no sabía. Ok, entiendo. Vale, entonces les tocó de rivales. Pero lo que veo acá, gente, es que miren, acá están los jugadores de KTA. Básicamente son jugadores, como ya conocemos su reputación, son jugadores muy fuertes. En este caso aquí no veo al lobito, gente. ¿Será que este es el lobo? No está el lobo, gente. No está el lobito por acá, parece ser que debe estar descansando. Y estaban luchando en este lugar, gente. Si ven que aquí está luchando la skin que estamos viendo por acá. Aquí había una torre, gente. Parece ser que KTA está dominando esta zona y está enfrentándose con KTV, para que lo puedan ver. Vamos a ver la progresión de la zona. Ya están en la zona sin bonificación, donde se decide quién es el que gana, sinceramente les puedo decir. Aquí se decide quién es el que ya va a ganar, porque esto es decisivo, gente. Aquí quien domina esta zona es el que tiene más posibilidades de poder ingresar al árbol y también dominar toda la zona del árbol, ¿ok? Ahora, viendo esto, gente, desde esta parte, estas zonas como son neutras, cada alianza de cada campamento la toman normalmente sin problemas, pero acá es el tema, gente. Estoy viendo que las 3 alianzas del campamento rojo, en este caso campamento esqueleto, están dominando mucho más la zona. Estamos viendo por acá a Back. Esta alianza es H2K, que por acá deben haber varios jugadores de H2K. Y acá KTA, que pertenecen al campamento
rojo y vemos que están dominando gran parte de este territorio sin bonificación. Lo único que han dominado por parte del campamento azul son estos pequeños espacios. Eso quiere decir que los han hecho retroceder un montón. KT es una alianza muy fuerte y al parecer por la actividad que tienen jugadores muy fuertes, pues están haciendo retroceder demasiado. Por acá taparon el camino también, por si acaso, y van a empezar a dominar también las zonas. H2K también no es que sea una alianza tampoco inactiva, es muy activa y se va a dar a tope, gente, se va a dar a tope. Dice, no entiendo lo de la ida, dice, nunca he ido. Michael, no te preocupes, al inicio sí se te va a complicar, así que no te esfuerces tanto en comprenderla. Más bien te invito a que veas en mi canal algunos tutoriales que yo explico qué es la isla perdida. Cuando ya llega el momento, o vaya a ser el momento de que tú vayas a ir a este evento, pues puedes ir tranquilamente, no hay problema, crack. Dice Tony, ¿desde cuándo para poder ganar las recompensas del ganador se tiene que tener la maravilla nivel 8 nieve en el árbol de la isla? ¿Desde cuándo para poder? Desde hace mucho, Anis. Te puedo decir, desde hace muchísimo tiempo se hizo ese cambio. El tema, crack, es que necesitas las dos, crack. O sea, necesitas tomar el árbol y la maravilla 8 para obtener la recompensa del dominador de la isla. Y es un poco complicado. Antes solo tenías que tener el árbol y era suficiente. Ahora ya no es así. Han cambiado muchas cosas. Más bien es como que han nerfeado un poco la isla perdida. Más bien el nuevo evento sí o sí toca ir, gente. Para aquellos que esté disponible ir el nuevo evento, gente, 100% recomendado, vayan. No se pierdan en un nuevo evento, ya que cuando vas por primera vez, bien de Ants, te regala una hormiga. Puede ser que esta vez nos regalen una hormiga especial de este nuevo evento, o nos regale un marco exclusivo, recompensas exclusivas del nuevo evento que se viene. Así que vayan preparándose, gente. En guerra de servidores nos tocó con el servidor 46 y somos del 531. ¿Es normal? Sí, Colbas, es muy normal. Solo que ya servidores 46 ya no son muy activos y por eso les toca esos emparejamientos, crack. Tony, saludos a Guille, dice, de la alianza COS del 492. Ah, ya veo, Dynamite, tú los conoces. Por acá también estaba el buen Devani. Que el buen Devani está en la alianza de COS también. Y es el que nos tocó también como enfrentamiento en la isla perdida que nos tocó. Pero les dije que igualmente vamos a abandonar por el tema de que vamos a ir al nuevo evento. Sin problema, gente. ¿La hormiga azúcar dorada es mejor que la espinosa dorada? Azúcar dorada, sí, Michael. Si las comparas entre las dos, azúcar dorada está mucho mejor. Pero aún así, azúcar dorada no es de las mejores, Michael. Así que para que lo topes. ¿Cómo está Jesus? Bienvenido, crack. ¿Cuándo estará disponible la nueva isla? El timing no lo tengo exacto, gente. Yo cualquier cosa les estaré anunciando, tanto por el grupo de Discord que tenemos oficial del canal, y entre otras cosas para que lo tomen en cuenta. Pero esto sí, gente, vamos a tener de aquí en adelante transmisiones muy OPs. Y posiblemente, gracias al esfuerzo de todos, gracias por su hermoso apoyo, vamos a seguir creando contenido de mejor calidad, ¿ok? El objetivo de este año, gente, sí es actualizar la PC que yo tengo, yo sí ya montarla, y me voy a cambiar a otro lugar también, gente. Me voy a cambiar a otro departamento, donde voy a tener un mejor espacio, donde voy a tener un lugar donde pueda generar mejor contenido y así pueda pensar mucho más, porque yo quiero generar un poco más de expectativa en el tema de la creación de contenido del juego. A mí siempre me ha gustado evolucionar poquito a poquito. Bueno, no evolucionar a tope, porque a veces hay que ir despacio y si te equivocas, te levantas, si te equivocas, te levantas, y hay que darle a tope, gente. Pero en este caso, como tenemos una comunidad muy fuerte, vamos a darle a tope con el tema de la mejoría de las transmisiones, para que lo tomen en cuenta. Así que le vamos a dar a tope. A ver, como ya hemos visto, esta es la proyección que tienen en el mapa. Tema de kills, estamos viendo de que el lobo no es el único fuerte de esta zona. Estamos viendo de que hay jugadores mucho más fuertes. Ahora, el tema de estos enfrentamientos, hacer kills y entre otras cosas, es más que todo por tema de actividad. Puede que el lobo no esté tan activo y no haya hecho tantas kills como otros jugadores que están activos. Así que están a tope, gente. Opino que streamees el Baron del grupo 5 en contra del grupo 1, dice. Encima KTA es absurdo, dice por acá. Tienes razón, Viaval, pero imagínate, aquí hay una alianza del 700, si no me acuerdo, 745, que es KTV, gente. Imaginen, KTV se emparejó aquí, es del 745.
Y es un poco complicado ya que esa alianza, gente, no les van a igualar con velocidad de combate con otros jugadores fuertes. Y eso es muy complicado, gente. Así que es asado. Así asado. Tema norte. Tema norte igualmente. La alianza KT ha dominado básicamente toda la zona. Es que es una alianza muy fuerte, gente. Por eso es que es digno y hemos escuchado la leyenda de KTA sobre los emparejamientos. Son muy fuertes. Por acá tenemos a la alianza de Back. Y no veo a la alianza de H2K aquí. Básicamente solo han dominado dos alianzas del campamento esqueleto, el campamento rojo en esta zona. Y algunas estructuras han tomado el campamento azul. No hay que menospreciar ese esfuerzo, también han tratado de pelear. Como ven por acá, esta KTA no está rozando todavía ninguna estructura. Al parecer KTA es muy fuerte en este emparejamiento, gente. Es complicado. Yo estoy en KTV, dice. A eso voy. Ya veo, Viaval. Tú estás en KTV, con razón. Con razón. Y te darás cuenta por la velocidad. Es que es mucha diferencia, gente. No hice tantas kills porque solo pelearon por la zona norte. Unos días y después se rindió el otro bando. Y empezaron a pelear en la zona... Ok, entiendo. Entonces por eso el enemigo hizo muchas más kills porque no se enfrentaron directamente con KTA. Es buena estrategia para no dar puntos de competencia regalados. Es el tema de estos emparejamientos. Está muy bien al parecer. La maravilla, gente, abre dentro de 2 días. Hasta que se tome la maravilla, pues ya es crucial el tema de la bonificación que da. Y sobre todo de las recompensas por primera ocupación y bonificaciones que da todo el campamento y a la propia alianza que la toma. Viendo esto, gente, el campamento rojo va a ganar. Esto quiere decir que H2K va a ganar el Barrenland otra vez, gente. O sea, H2K es una alianza muy fuerte. Les ha tocado muy buena suerte, gente, en el tema de emparejamientos. En este caso. ¿Cómo estás, Michael? Dice: hola, Tony, insecto 9 estrellas, morado, insecto 8 y naranja de 2 estrellas. Para PV, ¿cuál es mejor? Hola, Tony, insecto 9 estrellas, morado, o insecto 8 estrellas, naranja, los dos universal para PV. ¿Cuál es mejor? Michael, es mucho mejor el universal dorado 8 estrellas. Es mucho mejor, creo. Es mucho mejor. Últimamente el emparejamiento está un poco desequilibrado. Son de los nuevos servidores. En mi evento del Barrenland me tocó con 729 y tiene muchos hormigueros con 4 estrellas doradas, pero no tienen teorías. Es lo malo de esto. Lo que pasa, crack, es que, mira, como va a haber el nuevo evento, todos están apuntando al nuevo evento. Ahora, si es que no hay jugadores que se inscriban a la Isla Perdida, pero con esto, gente, ya no creo que jugadores vayan a inscribirse a la Isla Perdida, porque ya con el nuevo evento va a haber 3. Van a haber 3 eventos que hay que decidir a cuál ir. Y sobre todo hay que ir siempre al nuevo evento por el tema de las nuevas hormigas. Perdón, gente. Por el tema de las nuevas hormigas. Tengan en cuenta que las nuevas hormigas son mucho mejores. Hemos visto la progresión del juego y cada vez que el juego saca algo nuevo, lo nuevo siempre es mucho mejor que el anterior. Porque bien le añaden algo especial, tienen un poco de combo con algunas hormigas y etc, etc. Entonces prepárense para el nuevo evento. Aquellos que ya puedan ir al nuevo evento y esté el timing de la fecha de cuándo va a empezar. Porque yo calculo, gente, ahorita que estaría llegando el nuevo evento tal vez en 20 días, más o menos. Sí, más o menos en 20 días o 16 días más. No, 20 días, sí. 20 días sería, gente. Más o menos un estimado 20 días. Terminando casi el mes de enero estaría empezando el próximo evento. Así que prepárense, que es lo mejor. Van invictos. Sí, H2K va invicto. Sinceramente les puedo decir que han tenido mucha suerte en el tema del emparejamiento. Dicen el emparejamiento forzoso, al igual que KTV, grupo 5 le toca enfrentarse a KTA grupo 1. Hay otras alianzas del grupo 5 que ahora mismo están luchando contra alianzas grupo 1. Entiendo. Bueno, eso pasa, Viaval, porque sí o sí van a tener un jugador fuerte. Si tú tienes un jugador muy fuerte que pueda equilibrarse o pueda compararse con jugadores del grupo 1, te va a tocar con el grupo 1, sí o sí, solo por 1 o 2 jugadores. Porque el emparejamiento gira en torno a eso. ¿Qué tan fuerte puede estar una alianza para tomar el emparejamiento? No te toma el poder. Ahora ya el tema de emparejamiento ya no te toma el poder en general del hormiguero o de la alianza. Ya no, sinceramente ya no te funciona tampoco desactivar la flora mutante. Esto que antes funcionaba ahora ya no. Ahora los desarrolladores han hecho un parche muy importante en el tema de
de mejorar los emparejamientos, que según ellos ha mejorado, pero todavía no está, le falta pulir. Como es solo un algoritmo que no está bien programado, o sea, no es que detrás hay una inteligencia artificial que va aprendiendo con el tiempo. Esto más que todo es tema de individual del algoritmo, gente. Así que es así, no hay más, gente. Y saludos, tengo una pregunta. Tengo la clásica arqueada, diente y saltarina. Ahora me salieron Acacia y carmesí. ¿Cuál me aconsejas reemplazar, priorizar, darle estrellas? Acacia, Víctor. Acacia prioriza, mucho mejor. Para PvP te va a ayudar. Esperemos que te salga a Berserker para que hagas combo, crack. Tony, ¿sacaste tu meteorito verde? Sí, Michelle, ya lo saqué hace tiempo. Dice, ¿para cuándo la tier list de transportadoras? Se viene esta semana, gente, así que no se preocupen. Esta semana viene la tier list de transportadoras. Y para esta misma semana voy a sacar 2 videos. Tier list para transportadoras, para PvP y de guardianas, que está muy bien, gente. Ahora sí, prosiguiendo con la peleita, podríamos decir. Miren, se quedaron por acá las alianzas. No hay nada más que decir. Back está por acá. KTV más bien está muy distraído, enfrentándose directamente con KTA, ya saben, jugadores muy fuertes. Vemos que la torre está en tiempo ya de destrucción. 12 minutos para que caiga la torre. KTV está en problemas, aunque tenga jugadores igualmente fuertes. Jugadores que invierten en el juego, no tan ballenas como los que hemos visto en Barren Lands épicos, pero aún así estos enfrentamientos prometen, ya que son futuros rivales de los próximos emparejamientos de los Barren épicos también, porque usualmente los emparejamientos, como no son tan perfectos, usualmente una alianza siempre se cola en el emparejamiento, siempre. Así que se viene ahí a tope. Como estamos viendo, tiempo de destrucción, en este caso la torre. KTA está dominando muchísimo la zona. No hay rival que le dé ahorita un versus a ellos. Ahorita están empezando ya a posicionarse de la mejor manera. Ya han colocado una torre por acá. Eso quiere decir que van a seguir avanzando. No van a tener compasión contra el enemigo. Son una alianza activa que va a seguir presionando. El siguiente objetivo, a como veo, sería Han, gente. Sería Han del 290. Estaríamos viendo otro emparejamiento. Estaremos viendo otro enfrentamiento muy fuerte. Ahora, tema de horarios de como estamos viendo protección, horarios de protección o estado de protección. Han tomado el horario de 16 a 24 UTC, que no está nada mal. Después del reinicio se pelea muy bien en estos emparejamientos. Lo curioso del nuevo evento, gente, que va a haber un periodo de descansos. Bueno, más que todo, si tú quieres descansar, vas a tener que sí o sí, gente, sacrificar algunas cosas, que ya lo iremos viendo, porque hay pro y contras de poder tomarse un descanso mientras estás en el evento. Estamos viendo la nueva Mantis, gente. Miren, en tiempo de destrucción. Son jugadores, gente, que gastan, les podría decir. Son jugadores que gastan y pues le dan prioridad a esos gustillos que te puedes dar. Obviamente la Mantis luchadora que salió, la nueva, gente. Aquellos que se la sacaron hicieron una muy buena inversión. Es un buen insecto que potencia mucho, gente. Potencia mucho a las arqueras. Para formaciones mixtas también he visto que primera línea con guardianas da mucha pelea. Lo malo, lo que me enteré, gente, es que entre insectos con sinergia no se pueden poner de ayudante. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te sacaste la Mantis luchadora, no le puedes poner de ayudante el Vindex, que es el insecto universal que tiene con sinergia con guardianas, que ya conocemos y muchos le dicen el escarabajo arcoíris. Escarabajo arcoíris no le puedes poner de ayudante a la Mantis luchadora, ni Mantis luchadora no le puedes poner tampoco de ayudante al escarabajo arcoíris. Viceversa, gente. Lastimosamente el juego lo ha hecho así, porque estaría muy roto ponerle de ayudante. Les podría decir que ya de por sí da muy buenos bugs, para que lo tengan en cuenta. Capitán Wolf, ¿cómo estás? Bienvenido. Seriously, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Yo en tier list de guardianas uso a Drelcy, guardiana escudera y armadura brillante para PvP. Dynamite, esa formación está muy en meta. Tienes la formación en meta también. Solo que guardiana escudera podías cambiarla también por devoradora, que no está nada mal. Para PvP también va muy bien. Tony, yo vi un jugador del 800 que tenía más de 2000 de daño, con 2 T10 y casi nivel a robot. ¿Casi crees que esté con ellos? Verás, Michelle, lo que pasa es que estos jugadores que tú me dices que tienen arriba de 2K, no les van a poder igualar a los jugadores del 500 por la diferencia. Bueno, igualarles en estadísticas posiblemente,
Robot tiene más de 2. O sea, él ya está mucho más avanzado. Creo que está en 2.6k de daño. Y para llegar a esos tipos de daño, gente, es invertir mucho dinero en el juego. Es demasiado. Es que llegas a un punto, gente, de que estar muy alto y es muy costoso seguir subiendo. O sea, tienes que seguir comprando más cosas, igualar todo. Te pide ciertos requisitos para la flora mutante para seguir creciendo. O sea, llega un punto donde pasar de 2.6k a 3k, gente, es mucho dinero si lo quieres hacer muy rápido. Con el tiempo te vas a tardar mucho más, pero hemos visto que estos jugadores con el tiempo gastan poco a poco para seguir subiendo sus estadísticas. Ahora, si hablas de los jugadores que están naciendo del 2000, obviamente, si ellos tienen el suficiente dinero, le pueden meter todo el dinero posible al juego y pueden alcanzar rápidamente las mismas estadísticas que Robot. Ese es el pro que tienen ellos, pero podríamos decir el déficit es la velocidad de combate. Tú no puedes igualar a un jugador que esté en el grupo 1 en velocidad de combate estando en el grupo 5, grupo 6 o grupo 7 de los nuevos servidores. Porque la única forma de subir velocidad de combate ahora es bien subiendo el meteorito, que no es tan complicado siempre y cuando hagas los gastos cada vez que puedas. Pero viene el tema de la flora mutante, gente. En la flora mutante necesitas bioesencias y con el tiempo farmeas bioesencias y eso se tarda un poquito más. Y lo más tardado en el juego, gente, es farmear la velocidad de combate. Eso es lo más complicado y muchos sabrán. También otro atributo importante que es complicado subir es el daño de habilidad. Que los pay to win, obviamente, invirtiendo poco a poco lo alcanzan, pero aún así es costoso de subir porque el juego no te proporciona muchas estadísticas de estas habilidades. Entonces es lo que hemos visto. Por ahora estos jugadores, estos que son medianamente fuertes, les digo medianamente fuertes porque hemos visto jugadores mucho más fuertes, pero aún así sorprenden porque son cuentas que tienen bastante invertido aunque no pareciera, gente. Es así. Dice, ¿qué formación tiene esa cuenta? Déjame ver si el buen Legoshin me permite mostrar sus estadísticas. A ver qué me dice el buen Legoshin. Tal vez el nuevo evento saquen hormigas universales con afinidades a tipo específico con insectos. Estaría bueno. Sí, Legoshin. A como pinta puede ser que en un futuro lo hagan así. Aguirre, ¿cómo estás? Dice, el emparejamiento debería ser por dólares gastados. Si lo hacen así está muy complicado. Es que imagínate hacer un algoritmo que solo mida alianzas pay to win, complicadito te podría decir. Hola Tony, dice, ¿cómo estás? El Jerry, ¿cómo estás, crack? Dice, ¿un insecto morado se puede poner ayudante un dorado? Sí, Jerry, sí. También puedes poner que sea de principal el morado y un ayudante dorado, sin problema, y viceversa. Solo digo que no se puede si es que son insectos universales con sinergia. Ah, pero también hay un pro ahí, Jerry. El tema es que no se pueden poner, por ejemplo, si tú tienes una mantis gigante y quieres ponerle de ayudante otra mantis gigante, no se puede, ¿ok? Entre insectos dorados del mismo tipo no se puede, pero tiene que ser de la misma categoría. Si tú quieres poner de ayudante un morado, sí se puede, porque es de diferente tipo y pertenece a la misma categoría. Solo tienes que tomar eso en cuenta. Pide el reporte de marmota del lobito, dice. Hace más de 3 billones. ¿En serio? ¿Ya hace más de 3? ¿En serio? ¿Estás seguro que hace más de 3 billones ahorita el lobo? O sea, está al nivel del tigre árabe, no creo, gente. No creo que esté al mismo nivel, porque el tigre árabe tiene más estadísticas. Hola, Tony, una pregunta. En la flora mutante, en la parte donde se gasta bioesencia, ¿en un solo puedo subir a nivel 2 o es necesario todos tenerlos a 1 en cada rama? O sea, verás, Tony de Bigger. Sí o sí, en las 4 portadas de las bioesencias tienes que subir todos a nivel 1. Luego vas a nivel 2 y a todos tienes que subir a nivel 2. Y así sucesivamente subes a nivel 3 a todos y así, pero es nada más con tiempo. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Sí, dale, perfecto. Verán, Legoshi tiene esta cuenta, ¿ok? Sacó la nueva Mantis, tiene con ayudantes y Sindela. También tiene el Vindex. Yo le recomendé que se pase sí o sí, bueno, viendo todo esto, que el nuevo insecto está muy fuerte, daño crítico, que esto favorece muchísimo a la Berserker. Akase también es muy buena. Se potenció mucho la cuenta también. En este caso estamos viendo de que este jugador pues le invierte obviamente en el juego. No es tan pay to win Legoshi, eso sí les podría decir. Invierte moderadamente en algo que le gusta,
Pero no es un jugador nada débil. Es muy fuerte también. Es muy fuerte. Es full arquero. También creo que estaba jugando con mixto también con el Vindex. Pero para jugar mixto tienes que sí o sí subir guardianas también. Eso con el tiempo también lo farmeas. Esta cuenta también es muy fuerte, gente. Para que lo tomen. Aquí está la formación, gente. Por ahora el buen Legoshi no usa para PvP la tetraponera. Más bien está utilizando Berserker y Acacia. Dolly sin duda la utiliza. Solo que para compartir un poco la primera unidad y segunda, está utilizando Dolly por acá. Pero de ahí Dolly la coloca en primera. Así potencia mucho más la unidad. Parece que no le ha salido la Longinoda y eso es un poco grave. La Longinoda es muy buena. Hasta sin estrellas da muy buena pelea, gente. Dice, se puede gastar mucho poder en la isla para tener 5 millones y de la nada no sé qué hice y subí a 6 millones. Matías, es por las hormigas de la temporada. Se sube mucho poder. Al final te bajarán el poder por el tema de que te descuentan las hormigas de la temporada una vez termine el evento. ¿Qué tal, Tony? En la isla hay un miembro de la Alianza del 1099 que ya tiene T10. Ese tipo es una ballena. Definitivamente perderemos de nuevo otra isla. Ya veo. Puf. Es lo malo, crack. Pero bueno. Va a tope. Dice, hola Tony, descubrí un truco para el servidor de las hormigas especiales. Y es subir una hormiga especial azul a nivel 12. Subir las 3 habilidades al máximo y después la matas. Y así la repites. Canet, ese es... Te puedo decir que es un truco que yo subí hace un año. Te puedo decir un video sobre eso. Si quieres ve a verlo en mi canal. Es el truquito de la hormiga azul y morada. Con las moradas sirve mucho mejor, Canet. Te puedo decir, sirve mucho mejor. Pero solo por completar acciones de colonias sirve mucho mejor las hormigas azules. Una hormiga azul te sirve para completar las 3 recompensas de la acción de colonia. Una morada más bien es para servidor versus servidor nada más. Y eso está muy bien. Para mostrar reportes, déjenme ver. Chequemos si es que por si acaso hay algún reporte de una pelea interesante. Quién sabe, déjame ver el propio campamento. Puede que por acá haya algo interesante. Ok, miren, son jugadores fuertes. O sea, tienen tetraponera, tienen la hormiga transparente. Por acá miren igualmente tetraponera transparente. Estamos viendo la perla carmesí también. Son jugadores que le invierten también al juego. Pero quiero ver una formación también. Acá está Views, gente. Views, me acuerdo, es un jugador fuerte también. A ver, déjame ver. Acá está, miren, el lobito. El lobito está por acá. Aquí hay un reporte de Legoshi también. Déjame ver. Farler Nova. Miren, este es un jugador fuerte, por ejemplo. Es del 745, es de KTV. Jugador fuerte, obviamente. Déjenme chequear esto. Miren, tiene insecto nivel 79. Estando en el servidor ya hace 745. Tener un insecto nivel 79, gente, ya es inversión. Ya es inversión, gente. Tiene el despertar en azul todavía. Usa la formación de esta arañita con la transparente y la tetraponera. Esta hormiguita, gente, con el despertar es muy buena. Aunque no pareciera, gente, es muy buena la hormiga. Es buena para formaciones. Solo que ya se va a ir quedando conforme vayan sacando nuevas hormigas del evento. Miren, este jugador con estadísticas a lo que vamos del evento ya tiene 2000 de daño. Tema de velocidad de combate no está nada abajo. Están arriba de 865 estos jugadores. Son fuertes. Miren, estos son claramente rivales que van a seguir creciendo. Y sin duda tienen posibilidades de emparejarse con los jugadores más fuertes. Para que tomen, miren. Ya con las estadísticas y tope 2000. Más o menos estamos viendo que está este jugador al mismo nivel de Naret. La cuenta de transportador de Naret también llega a 2000 de daño. No sé cuánta vida llegará en su cuenta, pero este jugador igualmente, miren, va a tope. Dice, se sacan tetraponera en incubación naranja, dice por acá. No creo, gente. No creo que vayan a bajar tanto así. Tony, te envié las estadísticas de Scoot sobre el emparejamiento al Discord. A ver, déjame ver. Ahorita lo veo. Ok.
Vale. El lobo de KTA tiene 2T10. Ok. Ya veo. Pero este jugador normalmente tiene 2.5. Él es el más fuerte de KTV. Solo tiene arqueras T10. Pero mírate, tiene 2.6k de daño ya. Con razón les tocó en el emparejamiento. Por este jugador les tocó justo en este grupo, crack. Así que no hay que quejarse. Vi el emparejamiento, crack. Y viendo eso, sin duda por algo les tocó en este emparejamiento. A ver, déjame lo acerco por acá. Tiene 2.5k de daño normal, sin hormigas mejoradas nada más. El tema es la velocidad de combate. El tema de jugadores viejos tienen mucha más velocidad de combate, pero... Ok. Por eso entiendo. Por eso les tocó en este emparejamiento, crack. El lobo ya tiene 8 estrellas, dice. Casi todos tienen White Berserker 7, 8. Es un mal chiste. Es lo que hay, crack. No hay más. Kowalski, ¿cómo estás, Tony? ¿Hay otra rama después de sacar las T10? ¿Puedes mostrar, por favor? Sí, hay otra rama. Se llama mejora de excelencia. Esa es mucho más cara, gente. Es esta de acá. La mejora de excelencia es muchísimo más cara. Según más o menos se calcula de que te va a costar 5 millones de restos de criatura completar mejora de excelencia. Imagínate, una T10 te cuesta alrededor de casi 2 millones de restos de criatura. Y la mejora de excelencia son 5 millones. Es casi como sacarse 2 T10 y estar a la mitad de evolución de otra T10. Entonces es muy caro esto de acá, gente. Es muy caro esta evolución. Esto ya es para aquellos que ya tengan 3 T10 más que todo. Y vemos que esta cuenta, gente, tiene 85% de guardianas. Próximamente ya será un jugador netamente mixto esta cuenta. Porque ya puede jugar libremente con guardianas al mismo tiempo. Entonces está muy bien. Esta cuenta sin duda fuerte, gente. A tope. Dice Tony, por acá dice: estoy feliz, Tony. Al fin saqué las primeras 50 bioesencias. Dale, Jesus, qué buena. Es un buen progreso, crack. Muy buen progreso. Tony, ¿es mejor hormiga de la muerte o saltarina? Hormiga de la muerte es mucho más god. Mucho más god. Hormigas universales son solo como generales, gente. Son como genéricas. Así que las pueden usar sin problema. No hay tanto chiste. A ver, estamos viendo, gente, de que KTA ha dominado mucho la zona. Lastimosamente no hay quien pare a KTA, gente. H2K también es una alianza muy activa, muy fuerte. ¿Quién más está en este emparejamiento? Estaba la alianza de Back del 211, KTA del 219 y H2K del 439. Estas tres alianzas sin duda se han coordinado muy bien. Han hecho un muy buen trabajo en este emparejamiento. Y pues felicidades. Yo esto lo que pinta, gente, desde este inicio es que van a ganar ya el Barren. El campamento rojo gana. KTA va a ganar. H2K invicto también va a poder ganar nuevamente. Así que muy buena, gente. Yaulón dice de KTV 2200%. Ya veo. Son jugadores fuertes. Entonces, ok. Ese jugador sí que le invirtió a tope, crack. Y eso que está en el 700, crack. Durísimo. Dionir, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, ¿con solo mejorar la flora mutante basta para aumentar tu salud, daño y defensa? Sí. Básicamente la mayoría de estadísticas que puedes subir tú son en la flora mutante. Es lo que más te da. De ahí hay otras cosas que te pueden dar también mejoras, pero lo que más da es la flora mutante. Yo personalmente diría que Bag es más fuerte que KTA. Me atrevo, dice por acá. Viendo el ranking de kills, más o menos viendo esto, posiblemente. Pero mira esto. Bueno, este de acá, Alaba 13. Puede que este sea... Puede que nos esté sorprendiendo. No hemos visto las estadísticas de este jugador. Aún así sorprenden porque sin duda en este emparejamiento les tocó, si así, por lo menos por un jugador que tenga muy buenas estadísticas, te toca el emparejamiento aquí. Y no hay como que te salves, gente. Buenas noches a todos, saludos. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. ¿Cómo va? Tony, ¿cómo va todo? Ahí vamos bien, crack. Ya al fin de que estamos mucho más tranquilos acá en mi país. Pues ya saben que Ecuador está pasando por una situación muy complicada.
estamos enfrentándonos con los grupos delictivos en Ecuador. Al fin logrando la libertad, que muchas veces era muy peligroso andar en mi país, gente. ¿Se acuerdan cuando les dije que a mí me robaron también? Complicadito. Entonces, salir de noche ya no es tan seguro como antes, gente. Cuídense mucho. Yo sé que en muchos países hay mucha delincuencia. Los gobiernos tienen que hacer algo por esto. Por ejemplo, en mi país, como está luchando con estos grupos que están causando mucho desorden en mi país, y como estamos en guerra, según las Naciones Unidas, que defienden los derechos humanos, según dicen que debemos tratar bien a los delincuentes, ¿no? Entonces hay como un tema de ¿cómo les puedo decir? Hay gira en torno a la ética, gente. Entonces el presidente tiene que tomar muchas decisiones. Hace un mes de que elegimos el nuevo presidente en Ecuador y tomó esta decisión de ir contra los grupos delictivos en el Ecuador, así que espero que mejore más a fondo, gente. Yo, como les dije, estuve inactivo haciendo transmisiones por ese mismo hecho. El internet a veces no funcionaba porque se armaban grupos armados del ejército ecuatoriano para combatir a las mafias. Voy a repararlo porque si no vaya a ser que YouTube me baje el directo. Está muy complicado, como les digo. Y todavía seguimos en guerra. Por ahora estamos mucho más tranquilos. En los días que no estuve, gente, básicamente estuve en brigadas de apoyo al ejército ecuatoriano. Yo traté de ayudar en lo posible al país, gente. Obviamente no como soldado, sino más bien como ayuda comunitaria, bien preparando comida para el ejército, brindando apoyo por el tema de transporte de armas y ese tipo de situaciones, que eso ayuda gente al ejército ecuatoriano. Y hace mucha falta el tema de la colaboración en el propio país. Estamos pasando como les digo, por un tema muy complicado. Por suerte, donde yo vivo no hay tanta delincuencia. Eso les puedo decir, no hay tanta delincuencia, pero sí hay. Y donde yo fui, gente, a esa brigada que duró como 3 días. Básicamente fue 2 días. ¿Qué digo 2 días? Fue 3 días y 2 noches. Entonces fuimos a apoyar. Y el día de ayer nomás regresé, gente. Obviamente no puedes dormir tranquilo. No dormí casi nada en esos 2 días. Fue muy complicado. Igualmente, para organizar esa brigada, gente, de apoyo, tuvimos que hacer una pequeña donación. Obviamente en este tema de apoyo a la causa, sin duda hay que donar, gente. Eso sí, no hay que dudarlo, porque a la final es por luchar una causa y que el Ecuador pues sea libre nuevamente. Y que estos grupos delictivos se terminen totalmente acá. Podríamos decir que próximamente Ecuador estaría terminando como El Salvador, gente. Gracias a Dios, si es que esto termina bien, estaremos bajando la tasa de criminalidad y todo este tema de delincuencia en el país. Mucho. Estaremos bajando demasiado. Y eso es muy bueno. A la final, la guerra obviamente no es buena. Trae mucha desgracia, pobreza a los países. Pero es la única opción para poder combatir a estos grupos, gente. No hay más. Y si tendré que ir otra vez de brigadas y apoyar y seguir donando con una ayuda económica al tema de la ayuda en el país, lo seguiré haciendo sin problema, gente. Así que vamos a tope, sin problema, gente. Sin problema. Así que les agradezco mucho su hermoso apoyo, gente. Más bien, gracias por su comprensión. Por eso es que no he hecho transmisiones, gente, básicamente. No he hecho transmisiones. Ahora estoy de vuelta en mi casa, mucho más tranquilo. Y sobre todo ya reincorporarme a mis labores en mi trabajo normalmente. Suerte, gente, que yo trabajo a distancia. Suerte. Porque si yo trabajara en mi propio país, gente, me dará miedo salir a la calle. Mucho miedo, gente. Es muy complicado. Más que todo en los propios lugares donde sí hay mucha delincuencia. Mucha delincuencia. Nixon, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Ahora sí, dejemos el lado aparte. Solo porque alguien me hizo recordar, nomás quise aclararlo. Para los que van llegando. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Nixon? Muchas gracias. Israel, gracias por estar aquí. Cuídate mucho, bro. Sí, Dionir. Estamos cuidándonos, dándole a tope. Pero hay que tener esperanza, nada más. Hay que luchar. Perfecto. KTA construye la torre, gente. Uy, cuidadito que este jugador. Ok, conocemos a este jugador, gente. Buxkiri es la hormiguita. ¿Se acuerdan de este jugador? La hormiguita también posicionándose a tope. Ya se ha sacado el nuevo insecto también. A tope, gente.
Dice, puede ser que en jugadores en general, Back está mejor que ventaja KTA es el lobo. Ok. O sea, tema de alianza, Back está mucho mejor. Pero en KTA tienen jugadores obviamente fuertes, pero la estrella es el lobito. Lo entiendo, gente. Tony, ¿en qué parte de Ecuador estás? Yo vivo en la sierra, gente. Vivo más o menos a 1 hora y media o 2 horas, dependiendo si hay tráfico o no, de la capital, que es Quito. Yo vivo en una ciudad que se llama Cayambe, básicamente. Es muy tranquila, es muy segura igualmente. No tan segura como antes. Obviamente hay delincuencia, pero no tanto como en la región de la costa, donde yo fui al tema de la brigada y ayudar a la gente. Más que todo por el tema de la comida, transporte y ese tipo de situaciones. Porque a la final, mano de obra hace falta mucho, gente. Hace falta. En KTA dice, yo diría que son contados. Pero Vax solo descubro y descubro. Ya veo. Ok, entiendo. Así que hay jugadores muy fuertes. Cuidadito, entonces. Vamos a ir viendo posiblemente en los próximos emparejamientos algo chévere, entonces. En mi opinión, en su emparejamiento, Gas es más fuerte. Ok. Hablan de este jugador, gente. O sea, de la alianza de Gas es mucho más fuerte. Bueno, como es del campamento azul, no han tenido mucha suerte tal vez por la coordinación. Porque veo que la mayoría de campamento azul está en el top. Pero aún así, en que hagan muchas kills, veo que la dominación por parte del campamento rojo es mucho mayor. Y por eso es que digo el campamento rojo estaría ganando. Gas tenía que ayudar a KTV, dice, a defender torres. Tal vez por el tema de coordinación de tiempos no se dio. Puede ser, gente. Algunos consejos para la isla, dice, soy una persona. Verás, para la isla perdida, gente, tengan en cuenta que si van a luchar van a gastar muchos recursos. El evento, gente, al finalizar les va a devolverse el 70% de los recursos que hayan gastado en curación de las hormigas. Se gasta demasiados recursos cuando duran mucho las peleas, gente. Si eres un jugador free to play, yo te recomiendo de que ayudes al máximo que tú puedas. Pero no te quedes sin recursos, porque si no, no vas a poder seguir mejorando las evoluciones y entre otras cosas, y te vas a quedar muy atrás. Más bien ir a estos eventos te va a perjudicar. Otra cosa, ir a la isla perdida es importante también por sacar las nuevas, las hormigas de la isla, si es que es la primera vez que vas a ir. Es bien importante ir al evento. Entre más rápido te salgan las hormigas de la isla perfectas, dependiendo de tu estrategia que lleves, seas transportador, arquero o guardián, pues mucho mejor. Eso te da mucha ventaja, entonces es cuestión de suerte nada más. Otra cosa, consejo inicial, apenas inicien, no olviden de, apenas lleguen al evento, tomar los nodos que puedan. El tema de la ventaja de tener hormigas de la temporada desde un inicio da mucha diferencia por el tema del honor. El honor es importante porque te permite, bien, regenerar más hongo cuando sea las horas de luchas, regenerar más hongo por hora y tener más capacidad de hongo también. Y es muy importante. Y sin qué decir, gente, si es que tienen T10. Porque con T10 se potencian mucho más sus cuentas, gente. Se potencia así, sin decirlos más. ¿Cómo estás, Poquito? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Dice, acabo de llegar. ¿Quién va ganando? Por ahora va ganando el campamento rojo. Están muy fuertes. Van ganando ellos por ahora. Nuestra última pelea con H2K fue perjudicial, dice. Nuestra alianza... al todavía de ser el grupo 5 no cuenta con la calidad de miembros en comparación a grupos antiguos. Exacto, por eso es que digo Viaval. O sea, un jugador ya maduro, podríamos decir, un jugador ya antiguo y bien posicionado, ya tiene más experiencia en lucha y más que todo la experiencia, tiene mejor coordinación y confianza de que hormigas funcionan bien. También puede ser, ¿no? Más que todo por las formaciones que tienen muchos más conocimientos. Adicional a esto también por el tiempo, tienen más velocidad de combate, la gran mayoría ya tiene T10 y entre otras cosas, entonces eso influye demasiado también. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, Calabá dice es un jugador de Caris que tiene aproximadamente 2.8k de ataque, es muy fuerte. Puf, no lo conozco, crack. Eso significa que es mucho más fuerte que el líder de TIG. Ojito. Dice, la mayoría de esas peleas contra Gans eran a las 3 AM. Tampoco había mucho que hacer. Ya veo. Ahí se viene lo complicado. Imagínate, pelear a las 3 de la madrugada es muy complicado. Y más que todo, si las peleas se alargan 1, 2, 3 días, gente, es agotador. No dormir casi 3 días o 4. Complicadito. Muy complicadito, gente.
¿Predadora es mejor que la arqueada, chicos? Te diría que arqueada tal vez está mejor que predadora. Predadora no es una hormiga que te recomiendo mejorar o utilizar para la pro, Héctor. Bueno, mejorarla sí porque te va a ayudar en el tema del tema del túnel subterráneo donde farmeas las proteínas para seguir subiendo los despertares. Te va a ayudar ahí porque entre más hormigas tengas, mucho mejor y avanzas mucho más. Pero para unidad pro no te la recomiendo. No es muy buena. Con la nueva mantis luchadora está muy OP. Alison, muchos me han dicho que tiene muy buenas recomendaciones la mantis luchadora. Es muy fuerte la hormiga. Bien que yo recomendé que se la saquen, gente. A muchos jugadores les dije, apuesten por la nueva mantis. Porque como es de la nueva generación con sinergia de arqueras, por ese daño crítico y daño de habilidad que tiene, hasta para PvE, gente, muchos subieron su daño. Es muy fuerte por ese tema del daño de habilidad que proporciona con su habilidad. A tope, gente. Dice, hola Tony, yo estoy muy cerca para T9. ¿Cómo puedo conseguir más arena en el Barren? Porque es de arqueras. Canet, en el Barren Land no vas a conseguir mucho más arena que estando en el servidor normal. Es la misma complejidad. Ahora, si quieres seguir consiguiendo más arena, más bien te recomiendo quedarte en tu servidor y atacar otros hormigueros porque no hay de otra. O sea, ir a los Island o a la isla perdida es ir a luchar para gastar recursos, no para ir ahorrando. A menos de que vayas solo por no participar y quedarte solo recolectando recursos, no hay de otra. Es que los eventos de la isla Barren, este tipo de eventos, gente, demanda mucho el que seas activo y peleas demasiado. Gastes recursos y estés activo constantemente. Más que todo es eso ya. Es así. Muy complicado te podría decir, crack, que tanto en el Barren o en la isla perdida vas a poder estar tranquilo farmeando recursos. A menos que te vayas solo a farmear nada más y no ayudes en las peleas. Porque si luchas vas a gastar recursos. Así sea 1 millón, 5 millones, 10 millones. Poco a poco vas sumando cada día si vas peleando. ¿Qué tal Acechadora Oscura? Acechadora Oscura es buena para PvE. O sea, para Marmota y Pangolín. Para otra cosa, para PvP no es muy buena, crack. ¿Cómo estás, Limius? Buenas con todos, dice. ¿Qué hay de nuevo? Dice, ¿hay info de las nuevas hormigas? ¿Jubilarán a la Tetra? Todavía no. La Tetra sigue dando buena pelea. De las nuevas hormigas del nuevo evento de la Cera Frondosa no hay tanta información. Espero que más adelante nos filtren algo importante. Lo malo es que es esto, ya saben, de antes. Se pasa, gente. Antes los desarrolladores sí nos filtran información, ahora no nos quieren dar nada, gente. No se olviden, gentita, de dejar su poderoso like. Y si pueden, compartan la transmisión, que me ayudarían un montón, gente. Tony, aparte del tema de hormigas azules, para conseguir la experiencia de las hormigas, ¿qué más me recomiendas? Estoy en la isla y no puedo subir aún esas hormigas azules. Hay una mutación, pero esta no la recomiendo mejorar. Déjame ver las mutaciones como lleva. El buen Legoshi también va mejorando. No te recomiendo mejorar todavía esta de acá, a menos de que ya tengas, por ejemplo, una mutación que te ayude, como en este caso, al invadir ataque de escuadrón. Y en este caso, en su escuadrón el ataque. Ataque, por acá hay otro que te da vida. Este te da defensa, este te da vida. A menos de que no tengas otras estadísticas a buen nivel, no te recomiendo mejorar todavía esta. Esta, cuando equipas una hormiga, te da experiencia al momento de atacar insectos o criaturas salvajes, que también es muy buena. Lo que estoy todavía en consideración, y estamos más o menos recopilando información, es que esta hormiga, esta habilidad también funciona al parecer en PvE, gente. Al parecer, lo que te diga que daño infligido a criaturas salvajes, puede que también esté funcionando al momento de atacar a la marmota pangolín. Y tengan en cuenta que también dentro de los insectos, dentro de los talentos, por ejemplo, en las ramas estas que nosotros conocemos como básico, en básico hay mejoras que te dicen que mejoran el daño a criaturas salvajes. No sé si lo han visto, por acá sabe decir. Déjame ver, te dice daño a las líneas traseras, al defender el hormiguero, ataque de invasión, daño. Este te dice, mira, al atacar a criaturas salvajes, el daño causado de todos los equipos es del 5%. Mira, aumenta el daño con criaturas salvajes. Si es que esto, gente, yo compruebo de que esta mutación, realmente sí te favorece en el daño, voy a tener que hacer muchas pruebas todavía. Pero si se comprueba, gente, vamos a tener que hacer nuevas configuraciones para atacar
al pangolín o al marmota en día de PvP, ya saben, marmota o pangolín. Vamos a tener que hacer un cambio con esto, porque esto puede ser el inicio de hacer buen daño a la marmota, entonces no está nada mal. Hay otra habilidad que es muy buena, que es esta de acá, que te dice habilidad de ataque. Esto mejora el daño de habilidad de una hormiga, y esto lo puedes colocar a una hormiga que más daño hago en tu formación y puedes potenciarlo aún más, que no está nada mal. Esa mutación, por ejemplo, sí se ve en los reportes, y obviamente sí se aplica. Así que vamos a tener que chequear esa parte. Por mientras, ¿ok? Por mientras, estoy recuperando información. Hasta que tenga esa información, yo les digo sí o sí, mejoren o no, gente, ¿ok? Dice, para PvP la nueva Mantis es exageradamente buenísima. Dice, se enfoca full en incrementar daño de habilidad. Sí, y ese daño crítico para PvP también Viaval está muy bien. Aunque Vindex para PvP está al nivel de la nueva Mantis, obviamente. Lo malo de esto, gente, es que el juego no te va a dar un insecto que sea superior a todos. Sí o sí va a tener un buen rendimiento en algo, pero no va a ser superior a otro. De la misma generación estamos hablando. Por ejemplo, si tú utilizas full guardianas contra full arqueras, no le vas a ganar. Las arqueras no pueden ganar a las full guardianas. O sea, una cuenta muy mejorada. Porque el juego hace de forma natural que esto se haga así. Entonces debe haber sí o sí un equilibrio dentro del juego para que una unidad no sea inmortal. Porque si una unidad es inmortal, fuera aburrido el juego, gente. Si no todos fueran por una sola unidad, entonces no tiene sentido. Para que tomen. Tony, revisa el daño de combate de lobo. ¿Mandaron algún reporte? Miren, podemos ver el de Gans. Este es el jugador que está en top 1 de kills. Mandaron un reporte. Mandaron un reporte, miren. Por acá podemos ver esto. Podemos ver esto, gente. Este es el jugador que ha hecho más kills en el top. Saludos, Tony, estoy en H2K. Dale, Marcelo, te agradezco por el apoyo y bienvenido, crack. Qué bueno. Qué bueno ver a los camaradas de H2K. Me da mucha nostalgia cuando nos enfrentamos hace mucho tiempo ya. Recuerdo que hace mucho tiempo el hada había dicho que la marmota y pangolín no se consideran como criaturas salvajes. Eso también, por eso es que nosotros descartamos eso, Legoshit. Me acuerdo esa vez. Sí. Pero no sé. Por ejemplo, hay jugadores fuertes que lo comprobaron y dicen que funcionan. No estoy muy seguro. Yo creo que tuvieron suerte al momento de usar y les pegó muy bien, puede ser. Tony hoy subió el despertar de la muerte a morado. Buena, muy buena Keylor. Buena, God, crack. God. Con eso, ya subes un poquito de estadísticas al tema de daño de la hormiga de la muerte. Subes a dorado y listo. Ya es el meta. Daniel, ¿cómo estás? El buen Daniel. Tony, ¿andas bien, pro? Claro que sí, crack. Aquí andamos muy bien. Sif dice, no se consideran criaturas salvajes. Ok. Verán, hay un jugador que se llama Vigilante. Él me causó esa duda. Según él sí funciona. Entonces vamos a ver para comprobar eso. Más que todo voy a recuperar mucha información sobre esto. Porque a mí cuando me dicen algo siempre lo compruebo muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Dice Tony, ¿es mejor Chinche que Saltarina? Claro que sí, Israel. Chinche es mucho mejor. Tony, ¿qué ventaja hay al subir a Reina 25? Cuando llegas a Reina 25, cada vez que tu servidor gane cada vez que tu servidor se enfrente a otro servidor y gane ese día, vas a recibir 3 huevos supremos por correo. Y eso es un buen bufo también, muy buen bufo. Adicional a eso, en 25 sí o sí es una meta que debe llegar, Daniel, porque necesitas desbloquear luego T9, luego irte a las T10. O sea, requisito primordial es llegar rápido a 25. No hay que perderse más, gente. El 25 es importante. Y así farmea muchas cositas que les ayuda demasiado. Pegasus, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Es verdad que siendo 25 ya puedes saquear buenos recursos de niveles bajos? No. Verás, hay un limitante o un filtro para eso. Cuando tú eres reina 25, necesitas atacar reinas nivel 23 y 22. Como mínimo para sacarles buenos recursos, Daniel. Si tú atacas un hormiguero siendo 25, si tú atacas siendo 25 a un hormiguero, por ejemplo, que sea nivel 20, no le vas a sacar buenos recursos. Por la diferencia de poder y de nivel. Necesitas sí o sí que el hormiguero que vayas a atacar esté por debajo de 3, máximo 4 niveles, no más. Porque si está debajo de eso no le sacas buenos recursos. Si está en nivel 25, muy buena, crack. Muy buena. Tony JM50 dice, hola bro, bendición. Que el buen Kevin, gracias por estar aquí, crack. Muchas gracias por estar acá. Ahora sí, vamos a chequear esto,
Ok, dice entiendo. Eso no lo tenía claro aún. Gracias, hermanitos. Dale, Daniel. Ten en cuenta eso nada más. Vamos a chequear a este jugador. ¿Por qué es tan fuerte? Ok, este jugador, miren. Jugador fuerte. Dice enterradora. La cristal dorado. Ok, insecto 79. Vale. Para este nivel. Bueno, el lobo creo que tiene más niveles en su insecto. Si no me equivoco. El lobito tiene más niveles en su insecto. Tiene despertar. ¿Qué digo despertar? Tiene habilidad de meteorito color azul. Tiene los dos. Se sacó la nueva skin. Tiene el ata espinoso, que es el meta ahorita con guardianas con formaciones mixtas. Acacia y berserker sabia. Si él se sacara la longinoda, le fuera mucho mejor todavía. Longinoda también elimina estados negativos. Y una de esas también es el envenenamiento. Y es muy bien, gente. Daniel, Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos. No se olviden, gente, de que si se hacen miembros del canal también participan de los sorteitos. Así que pilas, gente. Los que se hagan miembros participan por los sorteos cada mes que hacemos. Sí o sí, todos los meses se aseguran 3 paquetes de insectos, gente. Gracias al hermoso apoyo de todos los que siempre se unen al tema de las membresías. Que eso ayuda un montón para seguir haciendo este proyecto de los sorteos. ¿Ok? Y para los que no son miembros del canal y son suscriptores, próximamente también se vendrán sorteos. Así que pilas, porque tengo pensado esa nueva sección que les dije, si te ríes pierdes. Así que pilas con eso. La longinoda es pay to win. No, Jesus. Es una hormiga free to play, pero es muy complicada de conseguir. Es free to play. Es 100% free to play. Es esta de acá, gente. Es esta de aquí. Es muy fuerte. Es como una acacia 2.0, pero mejorada todavía. Aunque no hace nada de daño de habilidad, sus habilidades para bufear el equipo son muy buenas. Muy buenas, gente. El buen Tokarashi, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Nueva meta dice Ata, Weaver y Berserker. Pero personalmente prefiero que se lleve con Mantis luchadora. Aunque no creas, la Mantis, la nueva, está mucho mejor que luchadora. Ahora, está mucho mejor. Ahora ni siquiera la luchadora para PvP no da tantos o buenos resultados como ahorita con la Mantis luchadora, te puedo decir. Y más que todo, como es universal, es God. Es God. La diente gigante ya no funciona como antes. Concuerdo, Nixon. Ya no es como antes. Lastimosamente, es así el jueguito. No hay más que decir. No hay más que decir. Tal vez en un futuro se añaden algo interesante. Le consientan un poco a la diente gigante y diente gigante vuelva al meta. Pero por ahora yo también tuve que quitarle estrellas a la diente y pasar el despertar a otra hormiga para mejorar un poco mi daño en PvP. Pero por ahora la diente ya no da pelea. Contra las hormigas del Barren, ojo. Pero si tú eres un jugador nuevo, diente gigante es muy bueno. Es OP, es de las mejores que puedes tener iniciando una cuenta. Así que pilas, gente. Tony, tengo un truco. Es que subas a la hormiga azul a nivel 12 y subís sus habilidades al máximo para servidor y las recompensas. Canet, sí, crack. Es lo que te decía. Ese truco lo sabíamos hace mucho tiempo. Me mudé al servidor 1195 y siempre hay guerra. Ya veo, Daniel. Lo bueno de los servidores con guerra es que te enseñan sí o sí a ser fuerte en PvP. O sea, sí o sí vas a tener que aprender a defenderte y atacar. Es lo bueno. Dije luchadora, no boxeadora. Ah, perdón, Limius. Ando mal entonces. Pero personalmente prefiero que se lleve Mantis luchona. Ah, ok, dijiste luchona. Vale. La luchona. Ok. Sí, Limius. Mucha razón. Tony, te envié un reporte sobre el lobo de la pelea de ahorita. Desde una cuenta que yo utilizo. No tengo problema con que muestres esto en disco. A ver, déjame ver. Déjame chequear. Ok, esta es la formación pro que lleva el lobo ahora. A ver, déjame ver. Tiene de estadísticas. Sí, tiene muy buenas estadísticas. Verán, vamos a cambiarnos a esta interfaz de acá. Ok. Vamos a poner el chat. Ahí. Déjenme ver si se está viendo. Sí, ok. Verán. Esta es la formación pro que lleva el lobo. Ok. Estamos hablando de KTA del 219. Por eso les decía, el insecto nivel 94. O sea, es insecto nivel 94 ya. Por eso es que este jugador no es que sea así normalito. Muy fuerte. Mantis luchona dice. Tiene bendición y está soltero como. No. Es Mantis luchadora. Es básicamente esta Mantis, crack.
Creo que algunos dicen luchón. Para que chequen. Formación mixta. Y juega, miren, con la Dlercy, que es la hormiga. Es free to play esta hormiga. Por eso es que formaciones full guardianes y mixtas se recomienda usar esta. Tiene muy buena velocidad de combate adicional a eso. Y ahora que los insectos universales que tienen sinergia ya no necesitan tener en sus talentos una mejora de velocidad, ya que si o si lo llevas a 11 estrellas tienes el máximo de bonificación de velocidad de combate que pueden tener ahora. ¿Okay? Y está muy bien. Chano, ¿cómo estás? Buenas, Tony. Apenas pude entrar a los videos. Me había ido de vacaciones. Ah, vale, Chano. No te preocupes. Espero que hayas pasado muy bien, hayas disfrutado y bienvenido de regreso. Así que a tope. Sus estadísticas, gente. Miren. El lobito está... Esto es estadísticas, pero... con bonificación y todo ya. Está en 2.6, 2.9 de daño en arqueras. Ah, está cerca de los 3k de daño, gente. Con razón este jugador está igualando al tigre. Si es que me dices que este jugador pega muy bien a la marmota. Viendo estas estadísticas, gente, ya le creo al buen Viaval. Ya le creo. Porque tener casi 3000 de daño y de daño de habilidad 233, gente, es una locura. No sé por qué este jugador no está tan activo. Él daría palo en este Barren, gente. Este jugador, gente, daría palo. Imagínate, acá tiene 230 y acá 246 con esta hormiga. Daría palo sin problema. Para que lo tome en cuenta. Sí. No hay otro jugador que en este Barren. Bueno, puede ser el que me dijo que están del 700. Me olvido de los servidores nuevos. Del 700 algo. Pero mira, esta velocidad de combate que es 940 versus 870, gente, es una locura. Esta velocidad de combate, gente, de 900 solo se consigue si eres un jugador viejo y hayas comprado constantemente, sin problema. O sea, enfrentarse a ese jugador, uy, es problemático. Esto te carga y te desinstala. Es como pegarte directamente a una cuenta. Y desinstalarte el juego en tu celular. Si yo me enfrento a este en golpe, gente, peligro. Está casi al mismo nivel del tigre, gente. Está casi al mismo nivel. Solo que el tigre ahora está más arriba de 3k. Está más arriba de 3k. Pero en daño de habilidad están por ahí. Curioso. Otros yo en 3k de daño y yo recién llegando. Gente. Yo estoy por 1.3 ya llegando. De daño. Y eso pero mejorando, cambiándome a clase invasora, activando bonificaciones. Activando todo eso, ya estoy en 1.2 y en algunas hormigas en 1.3. Pero para llegar a esto, gente, casi 3k de daño es muy difícil de llegar. Estando en la isla, gente, yo llego casi hasta 1.5, 1.6 más o menos yo. Estando en la isla. Tengan en cuenta que estando en la isla o el Barren mejora sus estadísticas. Eso es de forma natural. Así que para que lo tomen en cuenta. Tony, quería preguntarte, ¿qué versión de BlueStacks usas? Creo que es BlueStacks 5, creo que es, crack. Es este de aquí. Sí, BlueStacks 5. Utilizo este. Este de aquí utilizo, crack. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. El buen Daniel, gracias por estar acá. Muy curioso, gente. Y me causa curiosidad que Viaval tenga una cuenta de este calibre también. Una cuenta que tenga arriba de 2k de daño también. Me causa intriga porque también para conseguir esto es complicado. Impresionante. El lobo está creciendo. Le está dando al juego, gente. Mucho dinerito. Tony es mejor Chincho o Saltarina. Las chinchas, Israel. Chinchas es mucho mejor. Mucho mejor. Tony, te envié captura sobre el del 745. A ver, lo veo. Ok. Vale. O sea, este es el que me hablas que es el más fuerte. Ok. Ah, ya, KTV. Yangluo. Acá estamos viendo a Yangluo, gente. Insecto nivel 89. Y eso que está en el 700...
¿Cuál servidor era, gente? KTV 745. Listo, me voy a memorizar. 745 y con insecto 89, gente. Cuidado, estos jugadores ya... Mucho dinero ahí. Mucho dinero ahí. Déjame ver si me mandaste estadísticas. Sí me mandaste. A ver. No. O sea... Bueno. Estas son estadísticas, pero del duelo. Con bonificaciones de la isla perdida de Walbarren, este jugador estará llegando a 2.7 más o menos. 2.7 de daño. 2700% de daño por ahí, gente. Por ahí le calculo. Por ahí le calculo que estaría llegando. Tiene muy buena vida en sus guardianas. Muy buena vida. Este jugador sabe, gente, del PvP. Este jugador sabe del PvP. Más bien le dio prioridad a la vida. Esto le ayuda a aguantar demasiado. Viendo más o menos sus estadísticas, este jugador ha priorizado mucho la vida. Esto, gente, es estrategia. O sea, la vida, tengan en cuenta que te hace aguantar mucho. Por acá dice Elizabeth, yo no puedo tener el game en computadora, dice. Yo no intenté por medio de una app para que las aplicaciones de celular y no ocurrió bien, dice. Así que no se pudo. No te preocupes, Eli. No te preocupes. Tony, saltarina, acechadora y lanza carmesí. Un buen combo para PvP. A ver, saltarina, acechadora y carmesí. ¿Un buen combo para PvP? Sí. Sí es buen combo para PvP, Canet. Dice, lo intenté, ese fue el que descargué y al inicio sí quiso cómo funcionar, pero después nada, y lo probé en 2 laptops y nada. Lo que pasa es que, bueno, demanda muchos recursos también. O sea, hay emuladores que son para PCs un poquito potentes y otros no. Si es que tienen problemas con emulador, descárguese en otros emuladores que no demanden muchos recursos, como Nox Player, Menu Player, también hay otro emulador. Hay varios emuladores que pueden descargar sin problema. El lobo ya tiene 240%, dice. Siguen menos de... Ah, también, cierto. YuLow siguen menos de 200. También, el daño de habilidad, miren, 151, 164, 181. Es que la diferencia de tiempo es brutal. O sea, es diferente. Así que, para que lo tomen en cuenta. El buen Amayas, gracias por estar aquí. Bienvenido, crack. Tony, front de guardianas, diente 2 estrellas o escudera sin estrellas. Hijo, contra guardiana. O sea, o escudera. O sea, arras de la guardiana escudera. Hijo, difícil decisión. Yo iría más por diente, crack. Es que sí o sí ya las estrellas también hacen diferencia. Yo iría por diente. Hasta que no te salga más estrellas para acechadora. Te digo, para la escudera. Por ahora iría por diente. A eso voy, dice, toma mucho tiempo. El daño de habilidades incrementa principalmente por la construcción de zona, más ventajas de grupos antiguos. Exacto. Es eso, Viaval. Exacto, exactamente. Dice, me faltan 30 millones de experiencia. Y podría subir mi muerte a 7 estrellas. Conseguiré eso de aquí al jueves. 30 millones. Si lo consigues, Keylor. Pero necesitas esas 2 hormigas azules, Keylor. Yo farmeé más o menos, yo hice un cálculo haciendo con acciones de colonia y atacando bichos. Atacando bichos y todo con esas dos hormigas especiales azules que te ayudan con el tema de la experiencia. Más o menos por día sacaba casi unos 3.7 millones por día. Gastándome toda la energía en ataques, sin problema. Sin problema. Y acciones de colonia te dan un poquito más. Farmear 30 millones en unas semanas, hasta más farmeas, crack, sin problema. Pero necesitas esas 2 hormigas, crack. Sí o sí no las necesitas. ¿Qué me puedes decir de la Gracilis? La tengo a 4 estrellas. ¿Será buena para jugador o solo sirve para ponerle marmota? Verás, muchos dicen que está buena. Yo la probé y no me convenció mucho. En PvP la probé y no me convenció, te podría decir. Ni para pangolín marmota la uso, prefiero otras hormigas. En servidores 700 son muy fuertes. En mis barrios nos estamos enfrentando a Ants. Su mejor tiene 2.1k de daño, me imagino. Bueno,
En este, gente, bueno, vamos para acá a la batalla. Por ejemplo, en este emparejamiento, esto es insano con el lobo. O sea, el lobo, gente, es el máximo exponente aquí. O sea, no hay quien le pueda dar pelea a él ahorita, con las estadísticas que tiene. O sea, es una brutalidad lo que lleva, gente. Así que, cuidadito. Cuidadito para que lo tomen en cuenta. O sea, estadísticas, bonificaciones, lo que da, entre otras cosas. Tiempo de lucha, puff, es mucho. Es mucho, gente. O sea, aquí se puede dar un lujo de farmeo de kills el lobo si es que quiere. Solo porque no quiere nada más no está en el top de kills. Se me hace extraño eso. Y dice Tony, ¿cómo se llama tu server de Discord? Tony JM 2021. Pero por ahí no sé si el buen... Por ahí compartieron tal vez mis redes sociales. Déjame ver. No la han compartido. Déjame ver si los mods comparten las redes sociales. Por ahí te la mandan, crack. Por ahí te la mandan. Para que te unas al grupo de Discord del canal que tenemos. Por ahí también pueden hacer dudas o pueden hacer preguntas a otros jugadores también un poquito más antiguos en el tema de estrategias que llevan, crack. Sin problemas. Eso sí, sin problemas. Ahí está el buen Keylor. Gracias por el apoyo, crack. Ahí está, gente. Ahí está mi Instagram si me quieren ir a seguir. Es un requisito si es que quieren participar de sorteos en un futuro también. Y el grupo de Discord para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Dice, el lobo está a tope de la evolución humana, dice por acá. Verás, contra el tigre es mucho más fuerte. O sea, hablando sinceramente, el tigre es mucho más fuerte. Pero está por detrás el lobo, te podría decir. Verás, hace poco también ataqué a Tiwili. Que diga Tiwili. Ataqué a Cloudcat, que es el gatito payasito, que está en BMS en el servidor 74. Hace poco lo ataqué y parece que no invierte, ahora no está invirtiendo tanto. No tiene tanta velocidad de combate como la que debería tener ahora. A lo que hemos estado viendo. Dice, su alianza depende mucho de él. Si él es su alianza, hace mucho. Si no está, su alianza cae. También, pero difícil hacerle frente contra él. Puedes revisar la cuenta a ver qué consejos me puedes dar. Verán. Vamos a hacer mientras un analizar cuentas también. ¿Ok? Un analizando cuentas. Más que todo vamos a analizar la cuenta del buen Legoshi. Tengan en cuenta que esta cuentita es pay to win. ¿Ok? Es una cuenta pay to win. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar qué es lo que tiene ahorita el buen Legoshi. A ver, tema de formaciones. Ahorita usa esta, pero sin duda él cambiará. La Dolly sí o sí el buen Legoshi debe estar usándola para PvP. O sea, Dolly, la Akashi y la Berserk. Esperemos que en esta cuenta más a futuro al buen Legoshi le pueda salir la Longinoda. Que con eso, gente, ya su cuenta la revienta y ya está muy decente. Tener insectos 43, gente, a partir del insecto 40 es un poco complicado conseguir el insecto 40. Yo estoy atorado en el nivel 39. Lo complicado de estar en 39, ¿saben qué es? Es tener otros dos insectos a nivel 20. Yo no tengo. Me imagino que la Cicindela la tiene en nivel 20. Déjame chequear esto. El insecto. No la tiene en nivel 10. ¿Qué otro insecto lo tiene en nivel 20? Porque ya lo tiene arriba de 43. Creo que tal vez mató un insecto. Déjame ver el avispón. Acá está. El avispón es el que lo tiene en nivel 20. O sea, mira, el avispón lo tiene en nivel 20. Vindex en nivel 20. Y con eso ya cumples el requisito para poder subir un insecto arriba de nivel 40. Yo estoy atorado en eso. Recién tengo un insecto a nivel 20. Y te vas a tardar mucho más. Sí o sí es invertir un poquito más. Más o menos. Invertir un poquito más a la cuenta. Pero esto, gente, ya es inversión. Es por decir. Ya es inversión para que lo tomen en cuenta. Ahora, más o menos proyección viendo esto, gentita. Tema de evolución. Una cuenta muy avanzada. Es muy avanzada. Le tuve que meter $60 en corazas de ascenso para poder pasar del nivel 39. Miren, es una inversión adicional. Por eso les digo, es que te atoras si es que no inviertes. Si yo invirtiera, así pasara rápidamente, sin problemas. Entonces está muy bien. En T10, gente, ya tiene casi 2 T10. Y esto es claramente un ejemplo de que esta cuenta desde un inicio se empezó a invertir. Usualmente un jugador, estando en el servidor en el que está Legoshi, estaría teniendo una T10 y tal vez un 30 o 40% de T10 guardianas.
Esto tiene, por ejemplo, casi unos 2 meses. No, ¿qué digo 2 meses? Esto tiene casi 5 meses de ventaja que una cuenta normal que sube constantemente sin problema. Entonces, está muy fuerte. Y adicional eso también ha subido un poquito más, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo están, gentita? Dice, hola Tony, ¿qué crees que es mejor, Gaciles o enterradora para utilizar como chinches de cristal dorado? Yo prefiero la enterradora, Johnny. A menos de que te enfrentes con la longinoda. Ahí ya cambiaría la cosa. Es que la longinoda te pone en jaque a la pobre enterradora de cristal. Te la pone en jaque. Tony, ¿yo qué crees que si inviertes mejores cosas del a ver, dice Tony, ¿y no crees que si inviertes mejoras algunas cosas del contenido? O sea, sería win-win. Sí, te podría decir Kalo. Te podría decir que sí. Solo que a veces me la pienso gastar en estos juegos. Me la pienso. Me la pienso. Me la pienso mucho. ¿Cómo estás, Lorena Silva? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, tema de evolución perfecto. A ver, déjame ver el hongo mutante. Quiero ver, o sea, la flora mutante. Célula. Ok. Yo, por ejemplo, tengo todas estrella roja. Y el Legoshi me gana por una que tiene ya en 2 estrellas. Y esto, gente, es ventaja también. Y adicional eso ya la tiene en tema de mutación en nivel 5. Ahorita sí o sí el buen Legoshi va a tener que subir las demás progresivamente. Esto también es un poquito más de inversión y te da mucha más ventaja. Tema del gen. A ver. Gen. Ok. En esto les podría decir que estoy casi igual que esta cuenta. Está muy buena la proyección. Y eso que yo nací en un servidor mucho más antes que esta cuenta. Y esta cuenta está mucho más fuerte que mi cuenta, gente. Mucho más fuerte. A ver, esta de acá. En esto, gente, podríamos ir a la par del buen Legoshi. Les puedo decir, estamos casi a la par del buen Legoshi. Casi. Y eso que es una cuenta que nació mucho después que la mía. Tema del hongo, 11. Verán, aquí una recomendación. Aquí lo que pasa es que el buen Legoshi mejoró estos dos primero. O sea, si ven que tiene nivel 14, nivel 14, nivel 13, nivel 14, nivel 13, nivel 14, nivel 13, nivel 13. Aquí va a tener que hacer una corrección el buen Legoshi de sí o sí mejorar solo esto. O sea, Legoshi de aquí en adelante solo mejora esto. Esto es lo más difícil de subir en el juego. Estamos hablando ataque de habilidad de las unidades especiales y defensa de habilidad. Esto sí o sí prioridad. Importantísimo, gente. Aquí solo den prioridad a la última. Tanto en esta primera parte, en esta. En todos los apartados del hongo, den prioridad al último. Sí o sí. Es que esto es bien importante. Esto hasta te mejora el daño de la marmota y pangolín. Pareciera chiste, gente, pero no es. Esto, gente, con poquitas bonificaciones te aporta muchas y muy buenas bonificaciones. Imagínate, aquí ya sumas 3.4. Aquí sumas otros 3.4. Ya tienes más o menos un 7% más daño de habilidad. Por acá miro otro 3.4. Ya con esto tendrías casi un 13 y un punto algo más de daño de habilidad adicional. Y eso es muy bueno. Sí, hace poco me di cuenta de eso. Perfecto, solo eso te haría falta acomodar. Por lo demás, está muy bien. Ya depende de ti si le sigues invirtiendo para seguir mejorando esto. Pero esto ya es cuestión de invertir nada más. Está muy bien esta parte. ¿Okay? Está muy bien. ¿Qué más podría revisar? Nada más, sinceramente está muy bien. Está muy bien. Solo ese pequeño error de esa parte. ¿Qué más te diría? Nada más. A ver, déjame ver esto. Quiero ver las clases de las hormigas. ¿Qué nivel tienes esto? Por lo menos ya deberes tener una clase arriba de nivel 100. Tiene 78, 73. Aquí hay un problema. Bueno, como tú eres del 400, no sé si algún día te saltaste en enviar a la construcción del árbol. No sé si no mandaste a construir al árbol. Aquí hay un pequeño problema. Varios meses. Uy, ahí estamos complicados. Es que lo que pasa, gente, es que esto es recomendación para tanto nuevos y antiguos servidores y jugadores viejos, lo que sea para todos. Nunca se olviden de mandar a construir. O sea, es bien, aunque pareciera tonto, esto, gente, las bonificaciones de la clase son bien importantes.
Por ejemplo, el buen Legoshi, si hubiera estado juicioso y hubiera ido por clase invasora a tope, él ya estaría en nivel 100, tal vez 120, tal vez. Y en nivel 120 ya tendría, por ejemplo, daño de habilidad en las arqueras, tal vez. Déjame ver si por acá. Esto es... Sí, mira. Esto es defensa, pero tendrías defensa de habilidad en las arqueras. Por acá tendrías defensa de habilidad en las transportadoras. Para tener más daño de habilidad en las arqueras es llegando casi arriba de nivel 150. Por acá, mira. En nivel 138 ya empiezas a tener daño de habilidad en las arqueras. 142 ya tienes 10% más de daño de habilidad. Esto, gente, es... ¿Cómo les explico esto? Conseguir 10% más de daño de habilidad es muy complicado, gente. Es demasiado... es muy complejo. Es muy complejo. Y solo por llegar a Reina Invasora 143, ya lo tienes. O sea, 10% de daño de habilidad, le pegas, esto te incrementa más o menos unos 50 o 60 millones más de daño a la marmota pangolín. Pareciera chiste, pero no es. Es así. Hay una jugadora que tenemos en miembro del canal que se llama... ¿cómo es? Me olvidé el nombre de ella. La tenía en la punta de la lengua, pero me olvidé. Ella es reina clase cultivadora, clase invasora nivel 150 y algo es. Porque ella desde un inicio fue solo invasora. ¿Cómo se llama? Aileen se llama. Ahora me acuerdo. Aileen se llama. Y ella pega muy, muy fuerte a la marmota, gente. Muy fuerte por ese 10%. Ten en cuenta que los nuevos insectos a comparación de las antiguas generaciones te dan 10% más de daño de habilidad siempre. Mira, por ejemplo, de la mantis boxeadora versus el nuevo insecto de la mantis luchadora, solo hay un porcentaje del 5% más de daño de habilidad. Y esta mejora te da un 10%. Así que, importante, gente, no se atrasen. Yo, por ejemplo, también podríamos decir que es un error que yo cometí en su tiempo. Yo mejoré al mismo tiempo cultivadora e invasora. Las dos clases las mejoré al mismo tiempo. Y yo les diría que es un error hacer eso. Desde mi punto de vista sí es un error. Ya que si tienes dos clases a nivel 100, no le sacas beneficio hasta llegar a nivel 130, 140. Entonces si vas a tope por una clase hasta nivel 150, ya te diría que tienes las máximas bonificaciones posibles de una clase. Y te va muy bien. Por ejemplo, los que van en cultivadora... Los que van cultivadora es por tener el MVP en día de recolección. Los que son cultivadora día de recolección siempre ganan MVP. Los que están arriba de 150. Por ejemplo, Odín es un clase cultivador arriba de 150 también. Y él siempre gana el MVP en día de recolección. Porque es full cultivador. Y es así. Entonces, complicadito. Por ejemplo, la pastora es una clase también muy buena, ya que te da muy buenos puntos dependiendo del día específico en el que tú pertenezcas, obviamente. Ya saben, si es día de construcción te da más puntos, si es día de evolución te da más puntos, si es día de incubar hormiga soldado te da más puntos. La pastora te da esos buenos puntos, pero a partir de nivel 100 en adelante. O sea, es sí o sí una clase se ve reflejada y sus mejorías arriba de nivel 100. Entonces es un objetivo ahí, ¿ok? Ahora, lo complicado de esto, gente, o sea, lo complicado de esto, lo que estamos viendo es que la clase pastora solo te va a servir para ganar más puntos de servidor versus servidor, pero en día de recolección no vas a ganar el MVP. Los que siempre ganan en MVP en día de recolección son los de cultivadora. Pastora tranquilamente van frescos por los demás eventos. Aún así, contra un pay to win sí te costaría, pero tú estarías asegurándote los demás días el MVP, que no estaría nada mal. Ahora, la pastora también te ayuda a defenderte muy bien porque te da muy buenas bonificaciones en la guarnición. Más adelante, pero eso estamos hablando reina nivel 100 y algo más adelante, ¿ok? Ahora, lo que tiene que hacer Legoshi es de aquí en adelante no perderse ningún día al construir. O sea, sí o sí, Legoshi de aquí juicioso a darle a tope. Escoge bien por cuál vas a ir, cultivadora o invasora. Yo te diría que vayas invasora, Legoshi. Así ya más o menos de aquí hasta un año ver cuánto hayas avanzado en esta clase. A darla a tope. A darla a tope. Por ahora, crack. Por acá dice, yo ando en cultivadora 123. Voy a cambiar ahora a reina invasora para que me dé todos esos bonos. Dale, Carlos. Sí, te da muy buenos bonos, pero necesitas sí estar bien avanzado. Es lo malo, gente. Yo tengo 185% de daño de habilidad. Es suficiente para mí. Dale, Fabián. Pero con clase invasora te da mucho más.
Perdona, Keilo, si no te leí. Dice, ¿no te late poner metas de donaciones mensuales? Así también la comunidad te ayuda. Interesante la propuesta que dice Keylor, gente. O sea, verán, yo pondría metas mensuales, pero tal vez para sacarme algo importante del juego, tal vez. Por ejemplo, les diría, verán, con esto que sucedió en la guerra, yo me voy a sincerar con ustedes. Esto con lo que pasó en mi país, con la guerra y todo esto. Como les dije, yo hice una donación, obviamente, a la causa de mi país. Y tuvimos en brigadas como 3 días y 2 noches pasé por allá, ayudando. Y al tema del ejército ecuatoriano. Hice una donación casi de arriba de $2,000, gente. Sí, hablándoles en serio. Arriba de $2,000. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de hacer esas donaciones. Yo digo que hacer donaciones a la causa de tu país está muy bien porque es por algo bueno y se siente gratificante, les podría decir. Ese dinero, gente, yo tenía pensado en invertirlo para crear contenido en el juego. Por eso es que yo les decía, me voy a sacar, sí o sí me iba a sacar al nuevo transportador con sinergia, que digo, el nuevo universal con sinergia de transportadoras. Entonces, como tuve este gasto, gente, tal vez no me vaya a sacar el nuevo insecto, gente, con la nueva sinergia de transportadoras. Tal vez no me saque el nuevo insecto. Entonces, voy a ver si es que puedo sacármelo, ¿ok? Tengan en cuenta que yo también tengo gastos, pago la universidad y entre otras cosas, entonces me limito mucho a gastar lo suficiente. O sea, a mí me gusta también ahorrar porque me gusta invertir en otras cosas, tener planes a futuro, entonces espero que algún día pueda invertir como yo quisiera en un juego, gente. Ojalá, ojalá. Es así, gente. Entonces, lo que dice Keylor es muy bueno. O sea, por ejemplo, pedir a la comunidad de que me ayude, por ejemplo, a pagar un insecto, que no está nada mal. Pero a veces no me gusta mucho hacer este tipo de dinámicas porque hay gente que lo ve mal, aunque no lo crean. Hay gente que lo ve mal. Pero lo pensaré, Keylor. Lo pensaré. Quién sabe, hago una meta de donaciones. Eso no estaría nada mal. Tienes mucha razón. Más que todo es para crear contenido y sacarse algo nuevo de los eventos. Que no está nada mal. Igual es una muy buena idea. Pero hay gente que sí. Eso no lo ve bien, gente. que no lo ve bien. Pero bueno. Lo vamos a tope. Le damos a tope, sin problema. Es lo que estamos viendo. Dice, claro, es una gran obra, Anthony, dice. Se te va a multiplicar. Gracias, Eli. Te agradezco mucho el apoyo y por estar acá. Como viajar, ir por comida y tomar coquita. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy más de tomar agüita. Pero, oigan, sí, gente. Les podría decir, a mí me gusta mucho viajar. Por eso me animé a ir. No importa si era peligroso irme por ahí y ayudar al ejército. No me importaba. Más que todo es por la causa. Siempre me ha gustado a mí ayudar. Más que todo. Entonces, bueno. Muy buena sugerencia la que hizo Keylor. Tal vez la voy a pensar. Quién sabe me olvide. Porque a veces soy un poco orgulloso en ese tema de cosas. En ese tipo de cosas, gente. Soy muy orgulloso. Pero bueno. No está nada más tampoco la idea. No está nada mal. Imagínense. Para hacer un cálculo, un insecto de transportadora siempre, un nuevo siempre sale en el evento de abetos, que es $250 asegurados un evento. Entonces serían 250. ¿Cómo sería? Bueno, algo se me ha de correr, pero bueno. Ahí lo vemos, gente. Tony, te queremos mucho. Gracias por el apoyo, Daniel. Más bien, como les digo, hay que apoyar en lo que se pueda. Esperemos que mi país salga top y se vuelva como un país como el país que tiene ahorita Nayib Bukele, ya saben. Tony, ¿entiendes cómo funciona el ataque y defensa de habilidad? Yo tengo una teoría. Diabal, hay muchas teorías. Hasta yo tengo la mía. Lo que pasa es que el juego no te describe mucho lo que significa el daño de habilidad y defensa de habilidad. O sea, se supone que defensa de habilidad reduce parte del daño de la habilidad de... bueno, a ver, ¿cómo le explicaría? Básicamente, ¿cómo sería esto? Ten en cuenta que el daño de habilidad es el daño que hacen las hormigas especiales en base a las habilidades que activen por ronda. ¿Ok? Entonces... una hormiga cada ronda puede activar ciertas habilidades
y dependiendo de esas habilidades hace cierto daño de habilidad. ¿Ok? Ahora, el daño de habilidad potencia ese daño de habilidad que puede ser una hormiga. Entonces, si una hormiga, pues por 2 habilidades que active hace 100k de daño, el daño de habilidad se multiplica y aumenta ese daño de habilidad que puede hacer. La defensa de habilidad en teoría debe reducir ese daño de habilidad contra tus tropas, porque es un daño de habilidad proporcionado por las habilidades de las hormigas. En teoría debería funcionar así. No estoy muy seguro, pero yo he visto y sí lo he comprado con el escorpión, el emperador, que yo hace poco me cambié al avispón. El emperador muy fuerte en PvP, gente. Es muy fuerte. Esa defensa de habilidad adicional que te da es God. O sea, te neutraliza muchísimo. Para PvP el emperador es muy bueno. Te da mucha defensa de habilidad. Sí reduce bastante el daño de habilidad que te pueden hacer, obviamente, las demás formaciones. Pero está muy bien. Eso sí. Gente, están tocando la puerta. Vuelvo rapidito, ¿ok? Mientras voy a aprovechar a tomar agüita, ¿vale? Que está muy interesante la conversación, así que le damos a tope. Esperen un rato. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live. Listo, gente. Volví. Tuve que cerrar el garage, gente, pero bueno, ya estamos. Ahora sí. Bueno. Slayer, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. El buen Frank. Gracias por estar aquí, Frank. Por acá dice, bueno, linda noche. Ok, dale, Daniel. Espero que te hayas pasado muy bien por la transmisión y cuídate mucho. La buen Eli, gente. Muy buena anfitriona. Anfitriona. Hasta que me trabo de hablar. Muchas gracias por estar aquí, la buen Eli. Muchas gracias por el apoyo. Por acá dice, me acabo de dar cuenta que no soy miembro, lol. Hasta yo me doy cuenta, ¿cierto? Jonas, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. El buen Jeremy. A los tiempos que te veo, Jeremy.
Dice Tony, veo que vas a un buen ritmo con tu canal y sigue así, bro. Dale, Jeremy, te agradezco mucho el apoyo. A los tiempos que te veo por acá, sí, crack. Vamos a tope por acá en las transmisiones, ya sabes. Bueno, tema de pelea, gente. Parece ser que se terminó ya. KTA es indiscutiblemente fuerte y está dando muy buena pelea, sin duda, gente. Dice, hola Tony, ¿cómo estás? Vengo a decirte que conseguí granjas. Si llegaste a venir al mundo de Beast Lord, te daré una cuenta level 20. Ya veo, Nicolás. Bueno, no creo que vuelva, te podría decir. Es que ese por el tema del tiempo. Si es que tuviera tiempo, le dedicara a más juegos, crack. Más juegos. Por ahora juego otros y de Ants y me consume tiempo. Tony, me retiro. Dice, me ando muriendo de sueño. Gracias por el directo y los consejos. Más bien te agradezco por el apoyo y por estar aquí, crack. Ahorita dice, por mi parte no estoy jugando. Y bueno, tengo unos problemas para acceder a mi cuenta anterior. Eli, te podría prestar, como te dije la otra vez, una cuentita. Tengo una cuentita por ahí. Kabir, ¿cómo estás, Kabir? Bienvenido. Dice, ¿cómo van las cosas en Ecuador? Ya van las cosas relajadas, pero aún seguimos con la lucha, crack. Seguimos con la lucha. Esperemos, pues, que nos logremos liberar, gente. La corrupción está en todos lugares. Así que bendiciones para todos, gente. Hola, Tony. Por acá dice, no sé si el auto translate. No, bro. No, bro. Sorry. Dice, yo también. Dice, yo siempre estoy. Saludos, Tony. Te agradezco, Edgar. Yo sé que muchos no comentan. Porque imagínate, en las transmisiones usualmente hay 100 personas. Siempre tenemos alguna media por ahí de transmisiones. Siempre. Yo sé que a algunos les gusta más bien ver que escribir. Y es comprensible. Y siempre, si tú estás escuchándome, crack, te agradezco por el apoyo. Un abracito por estar aquí. Más que todo dejando. Porque algunos dejan, gente, la transmisión a un lado. Y solo escuchan. O la dejan por distraerse también. Que no está nada mal. Y eso está muy bien. Oye, ¿quién se llama el Temach? El Temach ha puesto, miren, gente. LOL. God. Pero bueno, ahí vamos. Anthony dice, prepárate para el bullying. Dice, yo soy uno de esos, dice por acá. Yo a veces, por ejemplo, te veo por mi cuenta, pero por la televisión. Y ahí no escucho. Ok. Y ahí no escribo, imagínate. Claro, lo entiendo. Y eso, gente, les agradezco muchísimo el apoyo. Yo sé que muchos también se distraen con este tipo de contenidos. Y quieren tal vez distraerse en sus tiempos libres. Y eso, gente, a mí me causa mucha satisfacción. Es muy gratificante ver que hay muchas personas que comparten el mismo hobby que uno. Y es bonito. Crear comunidades, gente, es lo mejor que me había pasado a mí desde hace muchísimo tiempo. Desde que yo empecé en Dance, gente, nunca me hubiera imaginado que el canal hubiera crecido tantísimo. Y más que crecer, gente, más que crecer, que la gente confíe. Porque mira, para que alguien te preste una cuenta, gente, es tema de confianza. O sea, imagínate, Legoshi yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Es un miembro del canal que lleva apoyándome en la creación de contenido hace demasiado tiempo, les puedo decir. Y él, cuando yo le pido la cuenta o que me ayude, o a veces él se ofrece a ayudarme, sin titubear, me presta su cuenta. O sea, porque él sabe que por la confianza y porque uno, pues, trata de crear contenido y sobre todo eso, la comunidad te ayuda. Y eso es bonito. Eso se crea con el tiempo. Y eso es muy gratificante, como les digo. Y gracias por su hermoso apoyo. Y hay muchos jugadores que me dicen, Tony, yo te presto mi cuenta, analízala y así y así. Por Discord, gente, hay muchas personas que me escriben. Más que todo para darles consejos y ayudarles a subir sus cuentas. Y es bonito también eso. Eso sí, gente. Eso sí. Tony, revisa el honor. Ah, espérame. Quería revisar las estrellas de Tormiguero. Quiero chequear esto. Ok. Verán, por ejemplo, el buen Legoshi en tropa de marcha ya la tiene por ahí en 3 estrellas, según marcó esto. En la apariencia de tropa. Tiene esta tropa, estas dos las tiene Pay to Win, ¿ok? Estas se pueden sacar fácilmente con los palitos, no hay nada complicado. Tema de hormiguero. Ok, ya está en 4 estrellas doradas el buen Legoshi. Y para pasar a la estrella roja, gente, que esta es God. Esta algún día tal vez la conseguiré, pero es cuestión de tiempo nada más.
Y todavía le falta al buen Legoshi. O sea, imagínate, todavía no está en la mitad, le falta un poquito más. Esto para llegar a esta estrella, gente, es demasiado tiempo y quedar varias veces en top 1 de Marmota. Tiene de skins pay to win esta y esta, y tiene el skin de la Marmota. No tiene ninguna skin pay to win más, ¿ok? Si él quisiera, podría sacarse más skins con los palitos, y eso le ayudaría a potenciarse más con la experiencia, que no está nada mal. Pero eso más o menos se va potenciando muy bien, ¿ok? Ahora sí, viendo esto, dando una crítica constructiva por la cuentita que la analicé, me acuerdo en un directo hace mucho tiempo, también analizamos la cuenta de Legoshi, cuando hacíamos analizando cuenta de suscriptores. Voy a retomar otra vez el analizar cuenta de suscriptores, gente, porque es importante. Yo sé que muchos jugadores están iniciando y muchos jugadores también en el chat son jugadores muy experimentados, y también es muy bueno de que compartamos el tema del conocimiento entre todos. Porque quién sabe, alguien del chat puede que tenga más conocimiento que yo. Y obviamente siempre uno tiene que mantener la humildad, gente. Yo siempre, y eso agradezco siempre de mi comunidad, que a veces me corrigen. Y eso, gente, es muy gratificante, porque alguien que te corrija porque te equivocaste o algo, eso te ayuda a superarte y seguir siendo una mejor persona, obviamente, y dando mejor información también. Entonces eso es muy bonito también. Por ejemplo, Viaval es un jugador que tiene mucha experiencia y siempre da recomendaciones de información, siempre nos viene información para las transmisiones y es bonito. Y sobre todo, Viaval, te agradezco el apoyo. Ahora, la cuentita crack, God. Si te pongo entre un valor de 10, está entre un 8.5, solo por la falla de la clase. La clase reina esto. La clase reina nada más. Esto te falló. Si no, estaría God. Ahora sí concentras esto a tope. Esto sí, crack. Esto concentras a tope nada más, te puedo decir, Legoshi. Y tu cuenta ya está a tope. Te diría que te vayas solo a full invasora. Con eso la rompes. Ese 10% de daño de habilidad es God. Así que a dar a tope nada más, crack. ¿Cuánto daño tiene Views? Déjame ver el daño de Marmota que tiene el servidor. Ok, mira, en H2K estos son los que han hecho. Ya hay algunos jugadores que hacen arriba de un G. Por ejemplo, Legoshi hace 845. Esta cuenta, gente, está en top 3 con 845. ¿Vieron la cuenta que tiene? Esto pega en Marmota. O sea, fuerte. Views pega 782, miren. Tal vez no tuvo suerte, porque ya saben que hay veces que tus hormigas activan bien al mismo tiempo las 3 hormigas y te pegan muy bien el ataque. Miren, la Gladiator está bien. Legoshi, Pegasus Seiya. Por ejemplo, Pegasus Seiya pega un G. Y este que es Serif o Sheriff. Serif creo que es. Estos están casi al mismo nivel, porque solo por diferencia de activación están uno del otro, nada más. Para que lo vean. Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Orix? Dice, he estado viendo lo que pasa en Ecuador. Está feo, ánimo y fuerza, amigo. Dale, Sorix, sí. Está un poco complicado. Más bien te agradezco por los ánimos. Y gracias a la hermosa gente que me ha escrito por WhatsApp. Hay muchos que me escribieron fuerza, Tony, que vaya bien y eso. Y yo lo agradezco, gente, sí. Espero que mejore para bien. Ya no hay edificio que estuviera en la construcción. En la construcción sí se limita, crack. Pero yo hablo de construcción en el árbol, Legoshi. Al árbol sí a tope. Al árbol, a construir a tope. Dice, Eri no tiene CP con el despertar. Ya veo, entiendo. Yo como el mid de 250 en Marmota. Yo pego 500, gente. Por ejemplo, si yo estuviera en este servidor, estuviera por el top por acá. Yo pego 500 millones. Por aquí estuviera. Pero estos ya son alfas, gente. Con honor subes en construcción. Cierto que el buen Legoshi me dijo que viera el honor. Déjame ver el honor del hormiguero. Uy, ok. El buen Legoshi ha puesto las pilas. Está liderando el top. Pero miren, Serif está fuerte. 93 ya. 93,000 de honor. Está liderándose contra los jugadores pay to win. Obviamente, bueno, Serif no está al nivel del Lobito, gente, en estadísticas, obviamente. Pero es un jugador activo. Y esto, más que todo, la actividad sí se mide muchísimo en eventos. Que se mide mucho por actividad, como es el bar en los Island. Espero que el evento del bar en gente nos convenga. O nos trate de convencer de mejor manera el mecanismo de victoria. A ver qué tal va. Espero que las nuevas hormigas estén chulas, gente. Estén chulas para que le demos a tope. Perdona mi ignorancia. Dice, ¿qué sucedió en Ecuador? Les diría a gentita que lo busquen en TikTok o en YouTube.
o en algún fuente o en alguna fuente oficial, les diría, gente, para que lo vayan a ver sin, porque decir aquí algunas palabras es un poco complicado, gente. Usa el honor fuera del día de construcción, por favor. Alguien dile que está perdiendo ser de los días de construcción. Eso ralentiza un montón su segundo o tercera T10. Bueno, también, buen punto. Tampoco está al nivel de Gans. También, exacto. Bueno, estos jugadores también son fuertes, eso sí. Tengo una duda, mi buen Tony. Dice, ¿cuántos diamantes se necesita para completar una marcha full T10? Es que dentro de una semana las consigo. Creo que es 1,5 millones de diamantes. A ver. Sí, era 1 millón. Ah, no, ¿qué digo 1 millón? Era medio millones. 500,000 diamantes. No, sí, es 1. Sí, es arriba de 1 millón de diamantes. Si no menos lo recuerdo, crack. A ver, déjame ver el dato. Por acá alguien me escribió un mensaje también. Sí, arriba de 1 millón es, crack. No tengo el dato específico, pero es arriba de 1 millón. Puede que sea 1,5 millones, crack. Por acá el Viaval dice 1.4 millones. Eso es más o menos, sí. También depende. Creo que es la velocidad también de incubación de las hormigas. Influye mucho. Influye mucho, gente. Yo también, Viaval. No creo que era 1 millón, crack. Creo que eran 400,000. No eran tantos. 400,000. 400,000 diamantes creo que son. Tal vez 4K. Era hacerse la C10 encantada. Estoy confundiendo. Sí. 750k de diamantes, dicen por acá. Ok. Bueno, verás, asegúrate 500k. 500,000 diamantes. Te diría que te asegures Black Death para que ya incubes. Yo, por ejemplo, no me preocupé mucho por los diamantes porque yo sé que es importante sacar las conchas exóticas, bioesencias. La tienda B es importante sacarse la gran mayoría de cosas. Yo las conseguí con el tiempo. Luego conseguí la primera T10, la segunda T10 y la tercera T10. Es poquito a poquito, obviamente. Tony, recomiéndale a los desarrolladores que permitan elegir los días lunes en tareas para hacer servidor versus servidor como día libre, para que los que tienen todos los edificios al 25. Carlos Manuel, créeme que hay muchísimos que han dado las mismas recomendaciones, Carlos. Créemelo. Yo es que ya me canso, gente. Escribir tanto a los devs que a la vez solo te digan que están trabajando para mejorar la experiencia del usuario. Así me dicen, gente. Están constantemente mejorando la experiencia del usuario, pero no hay mejoría en el tema de la construcción. Porque tengan en cuenta que llega un punto donde ya no tienes para construir, y eso te afecta para seguir mejorando en el día de servidor versus servidor y sacar restos de criatura para seguir con tus demás T10. Sí, se complica mucho. Espero que lo modifiquen o que se venga la actualización de Reina 30, que ha sido un rumor que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo, gente. La Reina 30 y hasta ahora no llega. Complicado, gente. Dale, gracias. Estuve ahorrando, tengo 487k. Dale, Black. Entonces está muy bien, por ahí. Si quieres ya ahórrate unos 750 como dice el buen Anis, y ya está muy bien también. Es que gasté un poco porque ando en la isla y curo hormigas con diamantes. Ah, entiendo. En la isla también se gastan muchos diamantes. Eso sí, sin duda. Siempre responden igual, es estresante. Exacto, Vial. Eso es lo que siempre me dicen. Pero bueno, hay que esperar nada más. Si quieres, revisa el meteorito para que vean los nuevos. Ah, vean, el tema de los meteoritos también revisemos. A ver, esto sí es importante también. Creo que está más avanzado el buen Legoshi. Déjame ver dónde tiene el meteorito de evolución. Acá está el meteorito. A ver, verán. Tengan en cuenta que actualmente tenemos ya 2 meteoritos. Uno ya salió hace mucho tiempo, que es el de la habilidad pionera. Y ahora salió otro meteorito que te da la habilidad de explorador. El buen Legoshi lo tienen despertar verde. No estoy tan lejos de Legoshi en el primer meteorito. No estoy tan lejos. Tengo una hormiga nivel 13 y las demás nivel 10. El buen Legoshi algunas ya las tienen 12 y 11. No estoy tan lejos que él. Pero acá sí creo que me superó. Sí, en esta ya me superó el buen Legoshi. Aquí sí compró alguito el buen Legoshi. Porque ya tiene 7, 8, 7, 7, 7. Yo apenas tengo 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 en nivel 5 y una me falta para
para desbloquear su primera metamorfosis y recién desbloquear la primera habilidad pionera. Pero tengan en cuenta, miren, el buen Legoshi en esta de acá utiliza la hormiga panda. Por acá no ha sacado la formicaria, que es hormiga pay to win, y por acá la platinoides, que es hormiga pay to win. Utiliza la panda, que está muy bien. Por acá utiliza la proata y la tetra. Esto, gente, mientras sigas subiendo de nivel, mientras sigas mejorando esto, las hormigas cambian de apariencia. Al final van a terminar viéndose estas hormiguitas que estamos viendo acá, se terminan mutando de esta manera, gente. Cambian totalmente la forma de la hormiga. Pero para llegar a este diseño, es como una skin que añaden a las hormigas, gente. Estas skins las logras cuando la hormiga ya está en nivel 30. Por ahora solo los pay to win están cerca de ese nivel 30. Así que es tema de tiempo nada más. Así que para que lo tomen en cuenta. Para que lo chequen. Dice, es distinto el sistema de esencias de la flora. También. Dice, me retiro del directo. Mañana hay que trabajar. Dale, Eli. Te agradezco mucho por el apoyo y gracias por pasarte por la transmisión. Lo valoro mucho. Un abracito. Por toda la información y consejos. Dice, muchas gracias por toda la información y consejos. Buenas noches y que descansen todos. Que descanses, Eli. Dice, las hormigas nuevas se ven horribles, dice por acá. Bueno, tienes razón. Estas de acá, gente, se ven mucho mejor. Podríamos decir mucho mejor. Bueno, aunque de forma de miniatura no se ven tan bien. No se ven tan bien. Ya viéndolas así por fuera, se ven mucho mejor así. Cuando ya hay un cambio. Por ejemplo, miren. Ahorita la general de Nuevo Mundo ya la cambió esta parte de acá. La tiene un poquito ya... o un poco más transformada. Esto cambia con el tiempo, como les digo. Pero bueno. Ahí vamos. ¿Qué les puedo decir? Esta cuenta es muy OP. Ya subí a nivel 2, dice, en el núcleo de meteorita. Oh, cierto, no lo vi. No lo vi, cierto. Esto también es importante verlo. Subir a nivel 2 esto de los meteoritos. Ah, no, es acá. Ok, sí, lo tienes en nivel 2. Esto tenga en cuenta que cada cierto nivel te da velocidad de combate. Esto es importante. Acá van a seguir sacando más velocidad de combate. Por ejemplo, acá. De pasar de nivel 0 a 1, te va a dar velocidad de ataque de combate de las hormigas soldados 15%. Cuando estás de nivel 1, a ver, déjame ver. Este es 0 a 1. 0 a nivel 1, ¿ok? Ahorita el buen Legoshi ya lo tiene del 2. O sea, ya pasó del 1 al 2. Y ahorita tiene 30% de velocidad de combate. Conviene seguir mejorando esto, gente. Porque de nivel 2 al 3 te da 30, o sea, es 20% más. Es un 5% más a comparación de los demás niveles. Está muy bien eso. Dice, ella es bueno que tenga 856 de poder en nivel 16. Sí, Fernando. Sí, normal. Muestra su hongo, dice, de mutación, donde pide esporas para saber qué mejorar. Su hongo de mutación, donde pide esporas. O sea, hablas de las habilidades de mutación. Esto. Importante, gente. Bueno, yo lo que siempre he recomendado es que mejoren este que te da ataque, este que te da defensa y vida. Esto de acá, gente, que te da, por ejemplo, al invadir ataque de escuadrón, esto solo sirve para PvP. Ataque de escuadrón y al invadir defensa de escuadrón 10%. Esto solo es para PvP, netamente para PvP. Por ejemplo, si vas a atacar a un jugador, se activa esta bonificación. Pero si atacas a torres o estructuras, no aplica esto, gente. No sé por qué. Para que lo chequen. Tony, ya que estamos un poco más solitos, dice, ¿qué quieres saber sobre este emparejamiento actual? Te respondo cualquier sea pregunta, sin importar, solo una vez. No tengo preguntas. Más bien tengo expectativas del evento, que no sean tan negativas, más que todo. De ahí del emparejamiento, creo que van a seguir tomando las mismas estadísticas que siempre han tomado, porque no le veo otra mejoría, a menos de que los desarrolladores se perfeccionen en algo más para mejorar el emparejamiento. Tony, ¿crees que es mejor diente gigante con 2 estrellas o una muerte sin estrellas? Las dos con despertar. A ver, Tony, ¿cree que es mejor una diente gigante con 2 estrellas o una muerte sin estrellas? Las dos con despertar. Diente gigante, Obed. Ya mucho más. KTV está triste, dice por acá. Uf,
Me imagino. Este Baron les tocó fuerte. Sigue mejorando el primer Michel hasta nivel 3 al menos. Sí, exacto, gente. ¿Y es recomendable mejorar todo a nivel 17 los edificios? Fernando, no. Verán, para los nuevos, solo traten de concentrarse en subir la reina a nivel 25 lo antes posible. No se traten de atorar en mejorar y pasar todas las estructuras al mismo nivel de la reina. Les va a atrasar. Mejor concentrarse solo en lo que le pida a la reina. Mejoren. Y mientras suban en la reina, en la evolución, gente, traten de ir ya concentrándose en la zona de desarrollo. Bueno, como tú estás reina nivel 16, Fernando, todavía no tienes esta mejora hasta que llegue a tu servidor el evento que nosotros conocemos como la zona de guerra más poderosa o servidor versus servidor, que es este evento de acá. A partir de acá ya importa y vayas mejorando eso, sin importar. Tony, checa mi información, la compartí en el chat de alianza. Ah, tú, Kabir, estás en esta alianza. En el chat de alianza dices. O sea, aquí estoy en el chat de alianza, crack. ¿Cuál eres tú? Pegasus. No veo crack. No veo una formación. No veo ningún reporte por acá. Si lo mandas de nuevo para verlo. Parece que está aquí en esta misma alianza. Stay True. Así se llamas. Así te llamas. Acá está. Ok. Vale, jugador fuerte. Jugador fuerte el buen Javier. Sin duda. Dice Tony, si lograste hacerle una pregunta al tigre y él te responde cualquier fuese, ¿cuál sería? Me da curiosidad. Verás. O sea, una pregunta para el tigre. No, es que el tigre no le caigo muy bien, Viaval. Desde la otra vez que nos mandó a rango 0, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nos mandó a rango 0? El buen tigre ya ahí, desde ahí ya como que no me tiene confianza, gente. Pero esto, gente, tener Berserker 8 estrellas, God. O sea, tenido el buen Kabir mucha suerte. ¿Ves que te dije que tenía Berserker 8 estrellas? Sí. Esto, gente, es mucha suerte. Y tienes la casa y todo. Con esto pegas muy bien. Muy buena formación, crack. Eso sin duda. Dice, ay Tony, ¿por qué está tomando tanto tiempo que las hormigas de la isla buenas serán añadidas en la incubación naranja? Nos estamos quejando los que somos del... Uy, crack, no sé. Tal vez a mediados de este año puede ser. O sea, estamos hablando en mayo, junio posiblemente. Es que no sé, los desarrolladores siempre retardan mucho las cosas. Tony, ¿acá ese sin estrellas bufea bien a Berserker? Sí, pero ya sabes que con estrellas mucho mejor. Mejora mucho las habilidades, pero sí. Sin estrellas ya bufea bien a Berserker, crack. Hago 499 millones en marmota. Vale, crack. El mismo daño que yo hago. Está muy bien. Está muy bien. Perfecto, gente. God, gentito. Les puedo decir que estamos muy bien. Bueno, hemos hecho 2 horas de transmisión, gentita. Qué bueno que ahora vamos a retomar más las transmisiones. Espero mañana hacer una nueva transmisión, gente. Lautauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá se bufea bien, dice, pero como línea se mantiene limitada. La dejarlas casi todo... Ah, exacto. Así es, así es. Tony, ¿se sabe si saldrá el nuevo Barren Land para los servidores del 501 adelante? Ariel, tienes que ver que acá, cuando estés en el periodo de inscripción, aquí arriba te diga cuánto queda para el nuevo evento. Aquí te dice, cuando estás en periodo de inscripción. Aquí justito te dice cuánto queda del evento. Verás, déjame ver. Creo que como ya empezó el periodo de inscripción. Sí, ya debe haber empezado. Verás, me voy a ir por acá. Verás, me voy a ir por acá, ¿ok? Verás. Verás, me voy a cambiar de cuenta, ¿ok? Ya para despedirnos de la transmisión, ¿vale? A ver. Me voy a cambiar a una cuenta granja que yo tengo. Hijo, pero sería una cuenta que estaría... Hijo, es que acá no tengo las cuentas granjas, gente. Ahí fue la F. Es que mis cuentas granjas están en la alianza. Ahorita las llevé a los Island, gente. Ahí estamos un poco F. Cualquier cosa, si tienen dudas de cuánto tiempo queda, me preguntan por Discord. Yo les mando una captura. Porque
una cuenta granja la tengo en el servidor normal. No la llevé en mi alianza. Entonces esa cuenta granja me informa. Entonces estamos muy bien. Sí, a los tiempos que te veo, Lautaro. Gracias por estar aquí. Difícil ganar al lobo con sus estadísticas. Nos invitamos a luchar muy... Uf, me imagino, crack. Eso sí, sin duda. Tony, ¿quieres que te muestre un juego de hormigas? Hay varios, crack, ahorita que he visto que están saliendo. Bueno, gentita. Bueno, ahora sí me despido. Hemos hecho 2 horas de transmisión que estuvo muy bien. Gracias a la hermosa polla... Que digo... Perdón, gente, por esa palabra. Gracias por el hermoso apoyo por la transmisión el día de hoy. Gracias por pasarse por la transmisión. Gracias a los que compartieron y se pasaron por acá. Como les digo, si todo va bien en mi país, perdonen, gente, por la palabra. Es que a veces me trabo. Si todo va bien, gentita, como les digo, vamos a seguir haciendo transmisiones sin problema. Esperemos que vaya todo bien en mi país y no se vaya el internet y así, porque a veces se limita mucho eso, ¿ok? Entonces, cualquier cosita les estaré informando por acá, ¿vale? ¿A qué hora el directo mañana? No lo sé si es que voy a hacer directo mañana, gente. Si es que no estoy tan ocupado, le vamos a tope. Dice, yo quiero más directos seguidos. Le puedo dar, gente, le puedo dar. Ahora sí, me voy. Cuídense mucho, gracias por el apoyo. Un abracito para todos y espero que se las pasen muy bien. Abracitos para todo. Cuídense mucho. Bye bye, gentita B. Y suelten las hormigas, que les salgan las hormigas que quieran. A veces incubación ahí le tiras una y te sale con la incubación gratis. Así que vamos a tope. Cuídense mucho. Bye bye, gentita B. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did?